Vamos a empezar con una definición sencilla. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción del cuerpo y la mente ante un estímulo o situación. Todos los animales tienen emociones, por ejemplo la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la ira o el asco. Dale por ejemplo a tu perro una lechuga cuando espera una albóndiga y vas a ver qué cara de asco te pone. Todo animal reacciona. Por eso es bueno no buscarle tres pies al gato y evitar, por ejemplo, en un entorno silvestre llamar la atención. No vaya a ser que sorprendas a una víbora y te ataque. Ahora, esto en los humanos no es muy distinto y hasta el mismo Charles Darwin dedicó varios esfuerzos para seguir la pista sobre por qué los humanos reaccionamos como reaccionamos. Y hay una buena respuesta, o más bien tres: dopamina, noradrenalina y serotonina. La dopamina es conocida como el neurotransmisor de la recompensa y la motivación. Se libera en situaciones placenteras y está implicada en el aprendizaje, la toma de decisiones, la coordinación motora y la regulación del estado de ánimo. La noradrenalina, por su parte, está vinculada con la respuesta a la lucha o la huida. Regula la atención, el estado de alerta, la presión arterial y el ritmo cardíaco. También influye en la memoria y el estrés. Y por último, la serotonina se asocia con la regulación del humor, el sueño, el apetito y la percepción del dolor. Esta es clave para la sensación de bienestar y la estabilidad emocional. Con lo que, bueno, básicamente esto es todo lo que podemos decir a nivel químico sobre las emociones. O sea que son reacciones que podemos explicar a través de los neurotransmisores y que además están presentes en otros animales. Con lo que hasta aquí quizás te puede estar saltando la duda de que, bueno, si todo se puede explicar por procesos químicos, ¿qué podemos hacer nosotros? Y es ahí donde me encantaría citar a Siddhartha Gautama cuando decía esta frase que en general va a resumir todo lo que voy a decir en adelante. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahora, esto se puede interpretar de muchas formas, pero lo interesante para nuestros fines es cómo se disgregan los significados. Por un lado tenemos el dolor, que obedece a una reacción, a una emoción, algo que es inevitable y biológico. Pero luego tenemos algo que marca una diferencia, que es la elección del sufrir. Lo mismo pasa con las demás emociones. Algo te puede asustar, pero tú puedes decidir si es que vives con miedo. Algo te puede enojar, pero ya tú decides si es que quieres hacer de la ira tu día a día. Algo te puede poner triste, pero ya es tu elección si es que perpetúas ese estado. Está bien, nuestra biología nos hinca, nos hace actuar de forma irracional, porque en la naturaleza pues la razón es una excepción, y por eso tenemos estas cosas automatizadas llamadas emociones. Sin embargo, por sobre ellas tenemos una capacidad de decisión que quizás no la tienen otros animales. El caso del perro se acaba cuando se olvida que está enojado. Puedes hincharle mucho las pelotas, pero dale 30 segundos y ya va a estar ok. Los humanos, en cambio, por decisión, podemos seguir masticando y rumiando ese enojo por años, perpetrando la emoción, jodiendo nuestros neurotransmisores sin sentido y acabar haciendo cosas muy feas. De ahí es que tenemos que aprender a diferenciar entre emoción y sentimiento. El sentimiento procede de las emociones. El sentimiento es una emoción conceptualizada, que se puede explicar, que se puede comunicar, que se puede también delimitar. Y por todo esto también se puede minimizar o alimentar. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque me creo iluminado? ¿Porque soy más listo que los demás? ¿Porque no he cometido los errores que ustedes? Ninguna de estas cosas. Y es que creo por el contrario que he cometido muchos tropiezos. Además, tampoco me considero alguien particularmente inteligente. La inteligencia, como ya debe saber la mayoría, es la capacidad de resolver problemas. Quienes lo hacen en menos tiempo y con menos recursos son más inteligentes. Por el contrario, quienes necesitamos más tiempo y más tropiezos somos un poquito más torpes. Y lamentablemente no es por tanto la inteligencia una capacidad que aumente o disminuya con el tiempo, es una condición con la que se nace, y por eso yo en lo particular soy medio enemigo de aquello de las inteligencias múltiples o de llamar a este tema inteligencia emocional. Así que me parece que si no se toma de una forma estrictamente metafórica sería un error epistemológico. Ahora, yo no me jacto de ser inteligente, pero sí me jacto de ser analítico, de haber tenido una larga reflexión sobre mis errores, de haber estudiado el tema, de haber leído, de haber podido superarme a mí mismo. Con lo que me parece puedo estructurar todo lo que sé en este curso que voy a llamar Educación Emocional. Se trata pues del inicio de una materia que yo siempre digo hace falta en las escuelas, y si tú me sigues quiere decir que piensas un poco como yo, así que seguramente la has echado en falta. Y si no la has echado en falta, bueno, al menos te invito a que le des una oportunidad de enseñarte a conocer y tratar tus emociones. De modo que espero que al final de este ciclo puedas decir: he crecido, he madurado, soy más pleno y modestia aparte, ahora me va mejor en la vida.
Ahora, la advertencia está acá y creo que siempre es necesaria, porque si tú tienes un diagnóstico y necesitas ayuda profesional, no dejes de ir donde un psicólogo o un psiquiatra o el personal médico correspondiente. Ellos te van a tratar con mayor precisión tus problemas. Yo aquí voy a ser más bien genérico. Espero acercarme un poco al discurso profesional, pero no creo reemplazarlo. Así pues, en resumen, esto es filosofía y lo otro es medicina. Esto es prevención y lo otro es más bien sanación. Bien, dicho esto, vamos al asunto. He escogido como nombre de este curso Educación Emocional porque quiero centrarme en el desarrollo de competencias para reconocer, regular y expresar emociones de manera inteligente. Con esto pues lo que busco es dotarte a ti de herramientas para gestionar tus estados internos, comprender los ajenos y construir relaciones empáticas y resilientes. Todo lo que además se puede resumir en un despertar consciente. Bien, ya hemos establecido que si bien ante un estímulo externo existe una respuesta bioquímica, hay a continuación también una responsabilidad y una serie de comportamientos que nos corresponde gestionar. A veces, por ejemplo, mi esposa se asusta cuando me ve. No, de verdad. Yo tengo la mala costumbre de entrar sigilosa a un lugar y cuando ella me ve demasiado cerca, pues se asusta. Es normal. Es como una llamada de atención de tu cuerpo que le dice a tu mente, oye, debes estar más alerta, ya que en un estado natural, si tu radar no funciona bien, pues puede ser una presa fácil. Creo que es una cosa que a todos nos pasa. Pero bueno, ¿por qué pongo como ejemplo a mi esposa, Patricia? Porque ella tiene la inteligencia y el dominio de sí de calmarse y decirme, me has asustado, o simplemente reírse de la reacción. Con lo cual, si ella en un primer momento se asusta, a continuación ella elige no darle importancia o reírse de sí misma. Porque otro caso puede ser el típico del fulano que se ofende y dice, oye, tú siempre me asustas, quieres que me dé un ataque, eres malo, me quieres ridiculizar, etc. Con lo cual estamos ante dos casos opuestos de cómo gestionar una misma emoción. Otro ejemplo, cuando yo era joven iba a un ciclo de cine en mi universidad que se llamaba Cineforum. Y en este ciclo las proyecciones que pasaban eran de películas bastante complejas. Recuerdo por ejemplo con especial inquietud las de Lars von Trier, que eran películas muy duras, con una alta carga dramática, pero a su lado también recuerdo con especial desprecio a la gente que iba, quizás obligados porque tenían que sumar créditos, que se reían y se la pasaban riendo toda la película, con lo cual uno decía, oye, ¿cómo se pueden reír de un momento tan tenso, tan chocante, tan devastador? Bueno, porque se trataba de gente que había forjado su narrativa emocional en las películas de Disney, probablemente. Y esto último es importante porque muchas veces ante una emoción desbordante solemos actuar basándonos en modelos que pueden ser gente que admiramos, pero también pueden ser narrativas impuestas, narrativas vívidas, culturales o populares, por ejemplo libros, cómics, películas, series o música. Con lo que se puede explicar que cuando uno está expuesto a narrativas muy pasionales, puede tomar también decisiones menos razonables. Ahora, también tenemos el otro extremo. Cuando uno suprime la emoción, como lo harían los estoicos, es decir, reducir la emoción a un error del juicio, a una desviación de logos que debe ser corregida para alcanzar la ataraxia, pues te vuelves un tipo bastante frío. Así que ambas lecturas son incorrectas. Sin embargo, yo pondría un poco más de énfasis en la de los estoicos. Porque aunque rigurosos en su ética, ellos pecan de cierta mutilación ontológica. Y es que al negar el valor epistemológico de la emoción, se pierde la posibilidad de comprenderla como reveladora de sentido. En ese sentido me acabo de acordar de un pensamiento de Rainer Maria Rilke que decía: los humanos sentimos, podemos sentir tristeza, pero esa tristeza nos indica que estamos hechos para todo lo contrario. Así como sentimos tristeza, podemos sentir mucha alegría. Una piedra, por el contrario, no es capaz de eso. Una piedra no sufre, pero tampoco está hecho para la felicidad. Así pues, pensadores como Spinoza o Schiller reconocen en la emoción una potencia ontológica. Para Spinoza, el afecto es la expresión del conatus, del esfuerzo por preservar el ser. Para Schiller, por el contrario, la emoción es la apertura a los valores, una forma de intencionalidad que no pasa por el intelecto, sino por la vivencia. Cuando uno experimenta miedo, no está observando el miedo desde afuera, sino que se convierte en vulnerable, en amenazado, en alguien cuya existencia está en juego. El amor, por su parte, no es una idea que se contempla, sino una transformación del mundo. El otro deja de ser un objeto entre objetos y se convierte en centro de gravedad, en revelación de lo absoluto en su contingente. La tristeza no es una nube que pasa, sino una reconfiguración del tiempo, una densificación del instante que obliga a uno a mirar hacia adentro. Razón por la cual en este curso aprenderemos a repensar la emoción no para amplificarla ni disecarla, sino para acompañarla en su devenir, preguntarnos qué revela, qué oculta, qué transforma, porque al final la emoción es el modo más sincero en el que el ser humano confiesa que está vivo.
Y bueno, vamos con la lección 2 de este mini curso de educación emocional. Anteriormente habíamos visto qué es una emoción. Hablamos de la biología, la diferencia entre emoción y sentimiento. Todo esto resumido en la maravillosa frase atribuida a Siddhartha Gautama: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahora, sin embargo, vamos a ver cómo se manifiesta una emoción. De modo que si en un primer momento hablábamos de química y neurotransmisores, hoy vamos a conversar sobre cómo las emociones se manifiestan somáticamente, cómo el cuerpo reacciona cuando la emoción lo atraviesa. Esto para luego construir una narrativa. Entonces, para sintetizar, son tres momentos. Un primer momento en el que la emoción está en potencia, como una catapulta cargada, fenómeno que, como ya dijimos, no es exclusivo de los seres humanos, ya que se encuentra en todos los animales y, de alguna forma u otra, en todo lo que se le considera ser vivo. Y bueno, después tenemos un segundo momento que es lo que vamos a tratar el día de hoy, que es cuando esta potencia pasa a ser acto, cuando esta piedra se dispara de la catapulta. Y ya en una tercera clase vamos a hablar de cómo narramos este suceso, cómo relatamos lo sucedido. $1000. Esto me parece un timo de lo más cruel. Olvídelo, amigo. Gracias por nada. Y les dije, olvídelo, amigo. Gracias por nada. Pero no nos adelantemos. Hoy nos corresponde hablar del momento del disparo, el hacernos conscientes de la emoción en sí. ¿Qué es exactamente una emoción? Porque parece mentira, así como decíamos en la otra clase, hay gente que se ríe ante un momento dramático. ¿Por qué? Bueno, porque quizás son personas que no saben reconocer sus emociones. Hay gente que, por ejemplo, también se enoja cuando se siente vulnerable o llora cuando se siente enojado. Todos conocemos gente así cuando no somos nosotros mismos. Y esto pasa precisamente cuando la mente en el sentido amplio entendida como capacidad de razonar, no se entiende bien con nuestra parte biológica. Entonces, así estamos. Se habla mucho de regular emociones. El estoicismo de gimnasio y criptomonedas es así. Te dice controla tus emociones. Pero resulta que no se puede controlar y ni siquiera tratar con algo que no conoces. No puedes domar un potro si es que no sabes de caballos. De repente puedes construir una casa sin saber de materiales. Quizás, pero a lo mejor se te cae con la primera lluvia. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Identificar y conocer los materiales para luego tener un mejor relato de quiénes somos nosotros mismos. Y es por eso que esta, aunque no lo parezca, diría yo que es la lección más importante de estas 10. Desde la perspectiva somática, una emoción es primero que una idea, ya que es una alteración del organismo. Antonio Damasio, reconocido neurocientífico, médico y neurólogo portugués, lo expresa así en su obra El error de Descartes. El sentimiento es la percepción de un cambio en el cuerpo. Cuando algo nos emociona, antes de que podamos decir tengo miedo o soy feliz, ya hay un patrón de activaciones corporales. Los músculos se tensan o relajan, la respiración se agita o se aquieta, o la temperatura corporal sube o baja. Es decir, algo está más allá del estado consciente. De pronto escuchas esto e instantáneamente saltas y sudas frío y después recién te preguntas qué fue lo que pasó. Ahora, quiero alejarme en este punto del relato de que esta es una reacción instintiva, porque esto de los instintos es una conceptualización un poco desacreditada hoy en día a nivel científico, y prefiero más bien hablar de comportamientos que llevamos en los genes, comportamientos que han sido modelados por la selección natural a lo largo del tiempo y que se activan al margen de la razón. Y menos mal, porque la razón es lenta. Mientras deliberas esos ojos o no son de un tigre, ya perdiste. Tienes hambre y tienes frente a ti un trozo de carne putrefacto y mientras piensas si es que es bueno comértelo o no, el asco ya te está avisando que no es una buena idea. Entonces, estas vainas de las emociones son un sistema que nos protege, perpetúa la especie y nos lleva a evitar el dolor y a buscar la felicidad. Con lo que podemos concluir que las emociones, si las vemos desde un punto de vista biológico, por naturaleza son favorables al individuo, porque por más perjudicial que nos parezcan algunas, lo que están haciendo es su chamba de mantenernos vivos y bien, con lo que la razón no debería ahogarlas, debería más bien comprenderlas, aceptarlas y canalizarlas adecuadamente. De allí el famoso mito del carro alado de Platón, que en realidad es una metáfora. Platón explica que el alma humana es un carro tirado por dos caballos. Uno representa la sensatez y la parte elevada del alma, es obediente y noble, y el otro encarna los impulsos y los deseos más bajos, que son caóticos y difíciles de controlar. En esta metáfora, el auriga o el cochero simboliza la razón, el cual debe guiar ambos caballos hacia el mundo de las ideas, donde habita la verdad, la belleza y el bien. Ahora, es interesante esta metáfora porque primero necesitamos de ambos caballos, aunque uno nos parezca negativo. Y por otro lado, esta metáfora también nos habla de la integridad de la razón, que si no está funcionando bien va a hacer que este carro sufra un accidente. Y fíjate qué interesante es esto porque muchas veces le echamos la culpa a las emociones, mientras que el problema no está allí, el problema está en quién conduce el carro. Pero bueno,
Vamos ahora al meollo. Paul Ekman, pionero en el estudio de las microexpresiones, identificó 6 emociones básicas universales en una investigación colosal que abarca individuos en innumerables culturas alrededor del mundo. Y Ekman en todos los contextos halló de manera clara y distinta 6 emociones fundamentales, es decir, 6 emociones plenamente reconocibles que tenemos todos los seres humanos al margen de nuestra cultura: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Ahora, más tarde en su carrera, Ekman añadió el desprecio, con lo que en realidad serían 7. Sin embargo, más que 6 o que sean 7, la pregunta más interesante que podemos hacernos es cómo Ekman llegó a esta conclusión. Bueno, la tesis de Ekman es que cada emoción tiene una firma facial y corporal reconocible. La ira se reconoce en la tensión muscular, especialmente en la mandíbula, el cuello y los puños. El rostro se enrojece por la vasodilatación y la respiración se acelera y el cuerpo se prepara para el ataque o la defensa. La ira es una emoción que exige la acción, y en ese sentido el cuerpo se convierte en arma o escudo. El asco, por su parte, se manifiesta en el rostro con una contracción del labio superior y arrugas nasales y la inclinación de la cabeza hacia atrás, como si el cuerpo intentase alejarse del estímulo repulsivo. Internamente, el asco puede provocar náuseas, salivación excesiva o incluso vómito como rechazo visceral. Por otro lado, el miedo activa el sistema simpático: pupilas dilatadas, sudoración, palidez, temblores y una respiración superficial. El cuerpo se vuelve hipervigilante, listo para huir o congelarse. En ese sentido, el miedo es una emoción que convierte al ser humano en radar o refugio. Por otro lado, la alegría relaja los músculos faciales, especialmente alrededor de los ojos y la boca, generando así la sonrisa genuina, que no es una sonrisa toda estirada, sino una sonrisa más bien relajada, la llamada sonrisa de Duchenne. Con la alegría, el cuerpo se expande, se abre, se vuelve receptivo. También la respiración se armoniza y puede surgir una risa espontánea que involucra el diafragma. La tristeza, por su parte, encoge el cuerpo, los hombros se ponen caídos, la mirada baja, el tono muscular se disminuye. La respiración se vuelve lenta y profunda y a veces es interrumpida por suspiros. Es una emoción que invita al recogimiento, al retiro, a la pausa. La sorpresa, a su vez, es fugaz y se expresa en la apertura de ojos y boca, el levantamiento de cejas y una breve suspensión de la respiración. El cuerpo con la sorpresa se detiene como si necesitara un instante para reconfigurar su mapa de realidad. Y finalmente, el desprecio, por su parte, aunque más complejo, suele manifestarse en la asimetría facial: una comisura labial elevada, mirada de superioridad y una postura corporal que marca una distancia jerárquica. Es finalmente una emoción que somatiza la exclusión. Ahora, esta no es la única forma de catalogar el fenómeno. En ese sentido, el psicólogo Robert Plutchik expone, por ejemplo, la rueda de las emociones, donde identifica hasta 8 emociones primarias, que sería la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación, las cuales pueden combinarse en estados más complejos del mismo modo que los colores primarios generan gamas infinitas. Desde esta perspectiva, y esto es interesante, las emociones secundarias son matices que surgen de combinaciones y modulaciones de las primarias. Dejo el cuadro unos segundos más en pantalla para que entiendas un poco más en profundidad de qué va esto. Ahora, si nos movemos más al terreno de la filosofía, Max Scheler nos recuerda que la emoción no solo es una descarga física. Scheler dice que es en la vivencia afectiva cuando se nos abren las esferas de valor inaccesibles para el pensamiento lógico. Esta cita la encontramos en El formalismo de la ética, un libro escrito a principios del siglo XX. Ahora, lo interesante en Scheler es que él advierte también que esta apertura actúa corporalmente, ya que reconfigura el tiempo, ralentiza el movimiento y hace más pesado el gesto. Cosa que también recoge Byung-Chul Han, que sigue siendo uno de los favoritos actuales del canal, aunque muchas veces se le critica, creo yo, injustamente por no ser precisamente novedoso. Bueno, yo desestimo un poco esto porque me parece que su enfoque es interesante. Y esto lo vemos, por ejemplo, en La Sociedad del Cansancio, donde Byung-Chul Han hace una apología justo sobre las emociones que consideramos negativas, siguiendo quizás el enfoque oriental. Byung-Chul Han dice que las emociones negativas no son tal cosa, que son en realidad un detenerse, un descanso, un momento de reestructuración, con lo cual no es que haya una emoción nociva, sino una emoción mal llevada. Nos vemos en una próxima clase en la que hablaremos del sentimiento como narrativa. Profundizaremos en las diferencias y cómo generamos narrativas sentimentales que configuran nuestro estado presente, elevándonos o también, lamentablemente, destruyéndonos. Spoiler, decir me hace sentir mal es una falacia. Uno se siente como elige sentirse.
Creo haberte comentado que no hago este curso porque me siento iluminado, sino porque he tropezado, he caído. Y por otro lado también dije que no valoro más mi inteligencia que mi capacidad analítica. En ese sentido, permíteme compartir contigo algunas de mis experiencias. Mi primera enamorada, así le decimos en mi país, novia le dicen en algunos países, polola le dicen en Chile y para todos los casos, pareja. Bueno, la cuestión es que la primera chica con la que anduve fue alguien que conocí de México por el chat de aquellos tiempos, el Mirk. Imagínate qué prehistórico suena eso. Yo estuve ahí. Pero bueno, la cuestión es que conocí a esta chica de Tijuana y me encariñé con ella muy rápidamente. Hablábamos por chat casi interdiario y a veces yo le llamaba por teléfono, cosa que costaba una fortuna, pero de alguna manera me las arreglaba para pagar esas llamadas. De hecho, estaba yo tan fascinado con esta relación que incluso llegué a considerar ir a vivir con ella. ¿Cómo iba a ser? No sé. Yo era un niño y no sabía nada de la vida. Sin embargo, resultó que esta relación con el tiempo comenzó a enfriarse, ella comenzó a alejarse, a no responderme con tanta prontitud como antes, así que ante el cansancio llegué a la conclusión de que tenía que terminar esa relación. Y así, aprovechando que el verano de aquel año yo estaba preparándome para entrar a la universidad, decidí cortar con ella y dedicarme a mis estudios. Y la verdad es que me fue muy bien. No permití en ningún momento que el recuerdo de ella me invadiera. Decidí escuchar música animosa, pensar en los estudios, salir con los amigos, y en cada momento de debilidad me decía a mí mismo, hice lo mejor. Ya vine a la universidad y voy a conocer a otra gente. Con lo que mis amigos y mi familia se sorprendían porque habían visto en mí un cambio brutal. Decían, qué tipo tan maduro. Y yo me lo creía. Creía a esa edad, ya tenía 16 años, que podía manejar estas cosas. Sin embargo, luego, más adelante, cuando comencé mis estudios en la universidad, conocí a mi primera novia en el sentido estricto del término. Es decir, una chica con la que estaba frente a frente. Y sí, me enamoré de ella intensamente. Tóxicamente. Y así pues descubrí in situ que no era ese tipo maduro, sino un tipo que se negaba a sí mismo. Un tipo que tenía muy metido en la cabeza que la otra chica fue mala conmigo y que esta era buena y por tanto esta relación iba a ser perfecta. Y así pues, buscando la perfección, fui probablemente el peor amante posible. Un tipo celoso, obsesivo, manipulador, un idiota. Pero eso yo no lo sabía en aquel entonces, porque en mi relato yo estaba bien. Yo estaba dando el todo por el todo. Y esta nueva relación iba a ser todo lo que la otra no fue. Bueno, la cuestión es que esta segunda relación terminó en menos de 4 meses, menos que lo que me duró la relación con la chica de México. Cuando terminamos, o más bien cuando ella me terminó a mí, trato de hacerlo con mucho tacto y empatía, razón por la cual la aprecio hasta el día de hoy. No obstante, yo tras la ruptura estaba destrozado. No entendía cómo había podido joder todo si es que me había entregado al 100%. Con lo cual, tras el fin de esta relación, hice todo lo contrario al caso anterior. Me deprimí, dejé de ir a clases, me reprobaron en varios cursos, me puse a escuchar música triste, lloraba por las noches. Una mierda. Descubrí al fin que no era tan maduro como pensaba. Con lo cual me costó mucho tiempo rearmar una narrativa que sea coherente con ambos casos y descubrí entonces que el problema no estaba solo en el otro, estaba en mi obsesión por la perfección. Estaba en mis celos, en no saber manejar la incertidumbre y finalmente en mi inseguridad. Construir esta narrativa no fue un proceso sencillo ni rápido. Mientras tanto, aún tuve algunos tropiezos y, bueno, también algunos aciertos más. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, iba descubriendo que gran parte del malestar que surge tras una ruptura o un desengaño está alimentado por una narrativa rota. Porque no es tanto lo que te pasa, sino cómo te lo cuentas a ti mismo. ¿Qué es lo que te pasa? Es un fenómeno fortuito. Si la cagaste, si vino otro, si lo arruinó, si ocurrió una tragedia, etc. Son cosas que pasan y hay que dejar pasar. Nuevamente vemos aquí la concordancia con lo que decía Siddhartha Gautama. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y si es opcional, tienes la oportunidad de generar un relato que te haga crecer, que te haga mejorar, que te haga salir de tus defectos. Y esto lo enlazo con una frase que solté al final del video pasado. No existe eso de que me hace sentir. Uno elige cómo sentirse. Otro caso, estoy grabando aquí porque del otro escenario que construí se cayó una repisa con todos mis libros. Casualmente, felizmente, se cayeron cuando me fui a la cocina, porque si no todo el peso me habría caído en la cabeza. Y sí, la verdad es que me costó mucho armar esas repisas y en general diseñar toda esa escenografía. Con lo cual podría elegir sentirme derrotado, pensar por ejemplo, qué cólera. Desde que vine a Perú no tengo un sitio bonito para grabar y ahora que más o menos lo había conseguido, se me cayó, se me rompió. Sin embargo, he elegido pensar, bueno, esto será una oportunidad de cambiar. Antes que eso tenía la idea de construir un librero, y el librero ciertamente se va a ver más cheto y además me lo puedo llevar a otro lado si es que me mudo. Así que optaré por hacerme uno y capaz que me entretengo más así, con lo cual ya está.
Tuve un susto, tuve un enfado, esas fueron mis emociones iniciales. Luego me tomé un café y ahora pienso que esto es en realidad una oportunidad. Y fíjate qué oportuno es que hasta me sirve incluso para ponerlo en el guión, ¿no? ¿No has escuchado esto de que malas experiencias generan buenas historias? Pues bueno, es eso. No importa qué es lo que te pase si puedes hacer una buena historia con eso. En mi época de escritor maldito teníamos una máxima. Decíamos, nunca te enamores de un poeta si no quieres que escriba sobre ti, amplificando la narrativa con la imaginación que tienen estos artistas de la palabra. Dios nos coja confesados. Una de las canciones más icónicas de los 90 fue You Oughta Know de Alanis Morissette, la cual estaba dedicada a su exnovio Dave Curlier. Sí, estamos hablando del famoso tío Joey de Full House. Y en ella la cantante muestra su rabia por el comportamiento de su ex, que rápidamente la olvidó por otra. Lo curioso es que durante al menos 20 años no le hizo mucho caso. Por su parte, Alanis ha declarado que la escribió cuando era muy joven y que por el contrario hoy no le llamaría la atención hacer algo por el estilo. Los hechos no cambiaron, la ruptura no cambió, la traición, si es que existió, tampoco. Lo que cambió fue la narrativa. Otro ejemplo que pongo siempre es esta famosa escena de Tom Cruise en una entrevista al Paso. Mira, yo no soy muy fan de Tom Cruise, pero el manejo de emociones de él es brutal. El tipo se acerca a responder preguntas y el periodista le hace una broma pesada, le echa un chorro de agua. El actor naturalmente está sorprendido, está asustado, porque puede darse el caso de que le haya disparado ácido en la cara y le joda su carrera para siempre. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, usa su entereza mental y encara al tipo. ¿Por qué me hiciste esto? No es gracioso. Cuéntame, ¿por qué lo has hecho? Yo vengo a darte una entrevista y tú haces esto no es un buen gesto. Algo que ciertamente contrasta con este otro actor que tiene un mal manejo de emociones. El periodista lo incomoda, él se enoja y elige sentirse humillado, que le han faltado el respeto y finalmente lo golpea. En todos los casos ha habido el mismo despliegue emocional, la misma reacción química. Sin embargo, lo que ha cambiado son las elecciones. Cómo sentirnos. Desde la primera clase dijimos que primero está la emoción y luego está el sentimiento, pero eso no equivale a decir que el sentimiento es una emoción que se prolonga en el tiempo. Sí, ciertamente las emociones caducan rápido, por eso poníamos como ejemplo los animales. Por ejemplo, han sido muy virales los videos del perro llamado Ray Charles, perro que llega y somete a un individuo problemático, espera unos segundos y una vez que su emoción se evapora, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque así son las emociones, son fugaces. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces los humanos seguimos sintiendo temor varios días después? ¿Por qué seguimos sintiendo enojo, asco durante meses e incluso años? Bueno, porque tenemos imaginación. De modo que si la emoción es un relámpago, el sentimiento es una tormenta que recuerda, que comenta, que analiza. El sentimiento en ese sentido es la emoción que ha pasado por el lenguaje, por la memoria y también, ojo aquí que esto es importante, por la cultura. En ese sentido podríamos decir que el sentimiento es una traducción y una traducción nunca es neutra. Está mediada por el idioma en el que hablamos, por las metáforas que usamos, por las historias que nos han formado. Un niño que crece escuchando que los hombres no lloran no solo reprimirá su tristeza, sino que la narrará como debilidad, como vergüenza, como traición a un modelo. En cambio, alguien que ha leído a Vallejo o a Rilke puede narrar su tristeza con profundidad, como revelación o como belleza. El sentimiento es siempre una construcción y depende de muchas cosas que llevamos como una mochila. Por eso es que muchas veces es difícil renunciar a ellos, porque primero, el sentimiento es producto de un esfuerzo intelectual propio y luego porque ha influido allí una multitud de cosas que ha construido una identidad. De allí la chamba de los psicólogos. Los psicólogos te escuchan no para decirte que estás bien o estás mal, te escuchan para ver si es que pueden llegar a cambiar ese relato sentimental que te tiene a ti prisionero de ti mismo, que te destruye, por otro relato que quizás te pueda ayudar a arreglar un poco más las cosas, a liberarte, a componerte o a explicarte mejor por qué te pasa lo que te pasa o en definitiva por qué te siguen pasando las mismas mierdas. Y en toda esa encrucijada, como te repito, está el lenguaje. Y es que no solo nombramos lo que sentimos, lo moldeamos al nombrarlo. Y es que como decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son también los límites de mi mundo. Con lo cual, si es que no tenemos palabras para lo que sentimos, lo sentimos menos o lo sentimos peor. Por eso es que es tan importante ampliar el vocabulario emocional, para poder narrar con más precisión, con más matices, con más justicia. En ese sentido, decir estoy mal no es lo mismo que decir me siento frustrado, me siento decepcionado, me siento agotado. Cada palabra, cada matiz afina la experiencia, la delimita, la transforma. Por otro lado, la cultura asimismo nos ofrece otros modelos narrativos, películas, canciones, novelas, redes sociales. Todo esto nos enseña en determinado contexto cómo es que se debe sentir. Porque sí, parece mentira, siempre hay una norma social y esta depende de cada sociedad. Y si no, pregúntate por qué los hispanoamericanos somos tan pasionales y los rusos, por ejemplo, son tan fríos.
En efecto, la cultura nos dice qué es ser romántico, qué es ser trágico, qué es ser heroico. Y muchas veces lo hace sin darnos cuenta, con lo cual imitamos esas narrativas. Lloramos como en las películas que vemos, nos enamoramos como en los libros que leemos, nos enojamos como en las series que vemos. Con lo cual por ahí surge una pregunta filosófica que tiene que ver con que ¿somos realmente genuinos o vivimos de emociones prestadas, de sentimientos ajenos? Pregúntatelo, sin nuestra cultura como background, ¿cómo actuaríamos? ¿Seríamos más auténticos o más indolentes? Por ejemplo, la balada hispanoamericana, a mi modo de ver, ha dramatizado demasiado el amor. Y de allí el auge del reggaetón, que es un vamos a cambiar el sistema porque todo se está poniendo muy sufrido por acá. Voy a tomar veneno para olvidarte. Así que, en resumen, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es emoción, más recuerdo, más interferencias externas. Y además este sentimiento puede ser tan prolongado y rico como tú quieres que sea. Así que date un tiempo para ello, profundiza en él, valídalo, conéctalo con otras experiencias. Verás que así, al narrar mejor la historia, empezarás a sentir de otra manera y finalmente vas a madurar. ¿Cómo crear un buen relato? Ese es el tema que surge del video anterior cuando hablábamos de que el sentimiento es una emoción narrada, modelada por la imaginación y afectada por la cultura y el entorno. Con lo que por consiguiente también tenemos que resolver otra duda que es ¿cómo sé que mi relato es un buen relato? Empecemos por lo segundo, que es lo más sencillo. ¿Qué es un buen relato? En palabras simples, un buen relato es lo que te libera. Por el contrario, un mal relato es lo que te limita. Un buen relato es el que abre la llave de esa prisión emocional y te absuelve. El mal relato, en cambio, es el que te mantiene adentro. Y sí, desde luego no es fácil salir de la prisión. Y es que no se puede decir ante una situación adversa yo soy invulnerable, nada me afecta, y seguir así simplemente hacia adelante. Eso es cinismo o trampismo. Bueno, en cualquier caso, narrativamente eso no es creíble. Un relato es como la historia de un libro o una película. Si es buena, el personaje evoluciona y crece, pero esta evolución no es gratuita, ya que todo cambio implica una pérdida, es decir, dejar de hacer algo habitual por algo no habitual. Si no dejas nada atrás, entonces no hay cambio. Hay añadidura quizás, pero cambio no. Así pues, un buen relato será uno que te lleve a cambiar y a mejorar, con lo cual ahora quizás te toca preguntarte, pero ¿qué cosas tendría que hacer lo que cambio? ¿O cuándo o en qué momento sé que debo cambiar? Porque puede ser, no siempre, pero suele ocurrir que a veces ante el análisis debes dejar pasar, debes dejar de darle tanta importancia a ciertos asuntos y seguir con tu vida. Ahora, sí que sabes que tienes que cambiar cuando reconoces que hay algo en ti que está roto. Y esto nos lleva a la famosa frase de Carl Jung que dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. A lo que se explica muy bien con esta viñeta. Todos en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta de que tenemos algo que mejorar. En la medida que lo neguemos, vamos alimentando a este monstruo que tarde o temprano nos puede llegar a consumir. En ese sentido, la idea de Jung es una vuelta de tuerca. La clave es reconocer a ese monstruo, que también es una dimensión de nosotros mismos. Abrazarlo y reducirlo a una escala en la que lo podamos manejar. Y no pensar tanto en desaparecerlo, cosa que incluso puede ser imposible en cuestiones biológicas. Pero sí dominarlo para que cuando se manifieste tener poder sobre él. Yo, por ejemplo, cuando tuve esta primera relación con una chica real, lo conté en el otro video que puedes encontrar por aquí, estaba muy en la negación, estaba muy atrapado en la idea de que yo había estado bien, que me había entregado al máximo y por conclusión la otra persona era la que me dañó. O sea, que hay un bueno y una villana. A mucha gente le gusta este tipo de narrativa porque, bueno, te lleva a la queja y la queja te confiere cierto estatus moral. Solo se queja quien se siente superior. Y dice, por ejemplo, todo en el mundo está mal, es porque se siente a sí mismo mejor que el mundo. Cosa que nos lleva a un callejón sin salida donde uno dice, bueno, si yo soy mejor que el mundo, entonces ¿para qué voy a cambiar? Que cambie todo el mundo, ¿no? Y peor aún si es que uno va con sus malos amigos y estos le valían sus sentimientos. Eso que te dicen, sí, pues todo está cagado, el mundo está hasta las huevas, todos son unas ratas, todos son unos ladrones, ella tiene la culpa, etc. Bueno, es ahí donde te estás construyendo un mal relato que te va a mantener siempre como prisionero de tus propios sentimientos. Con este relato no vas a cambiar, no vas a mejorar y siempre vas a repetir la misma historia. Bueno, ¿qué es finalmente un buen relato? Reescribamos la historia. En lugar de hacer foco en lo otro, pensemos en el protagonista, o sea, en el yo.
Preguntémonos, ¿honestamente mi comportamiento se puede calificar como el mejor posible desde todas las perspectivas implicadas? Y como ya verás que lo más probable es que no, rastreemos dónde está el germen que ha propiciado el error. En mi caso, tras la ruptura, mi primera narrativa era que yo lo había hecho perfecto. Sin embargo, después del análisis vi que esa entrega casi total no era para nada sana. Y es que, por ejemplo, a mí tampoco me gustaría tener una novia que me ande siguiendo todos los pasos. Eso es un poco tóxico y obsesivo, ¿verdad? Y así pues, esta primera pista me llevó a pensar, ¿de dónde surge esta obsesión por cubrir la totalidad de la vida de ella? Y así pues concluí que era por mi inseguridad. Pensar que si yo me descuidaba un solo segundo la podía perder para siempre. Muy bien, me dije, me voy a aceptar a mí mismo como un hombre inseguro, es mi monstruo, y voy a tratar de abandonar algunos hábitos y a cambiarlos por otros nuevos. Y así, aunque probablemente no dejaré nunca de ser 100% inseguro, cuando esta inquietud me aborde le diré, bueno, te conozco bacalao. Y estoy seguro además de que este es un buen relato, y discúlpenme si sigo con mi propio ejemplo, porque este se conecta con otras áreas de mi vida donde también mi inseguridad me ha limitado. Esto, por ejemplo, lo percibí cuando empecé a trabajar como vendedor de autos. Yo como vendedor era un tipo más o menos correcto, cordial, que daba información y que respondía a preguntas. Sin embargo, el vendedor tiene que ser algo más que un simple repartidor de datos. El vendedor tiene que hacer algo especial, que es cerrar la venta. ¿No? Esta es la parte más importante del proceso. ¿Y cómo se hace? Transmitiéndole seguridad al cliente, haciendo que tu lenguaje verbal y corporal le hagan sentir al comprador que está haciendo bien. Porque si no, ¿qué cojones? O sea, un vendedor inseguro frente a un cliente también inseguro, eso no tiene ningún futuro. Así pues yo fui estudiando un poco de técnicas de ventas y un poco de psicología, y así pues cuando le fui agarrando un poco más de caña a esto, en una segunda etapa me cambiaron a un nuevo concesionario que recién habían abierto, y ahí vendía que daba miedo. Ahora, ¿pero dónde estuvo el punto de inflexión? En la narrativa. Si yo no reconocía mis defectos y abrazaba a este monstruo de la inseguridad y cambiaba, seguiría siendo aquel muchacho enclenque, afectado y negado a sí mismo. Entonces hasta aquí tenemos los tres elementos de un buen relato. Un buen relato es el que te libera, el que te cambia, el que te sirve no solo para explicar una situación, sino para todos los contextos. Y finalmente, el que te hace mejorar. Estoy usando la metáfora del relato porque me parece la forma más sencilla de explicar cómo construimos nuestra retórica sentimental, con lo cual vale hacer la salvedad. Cuando me refiero a un buen relato, me refiero a algo que tiene un fin deseable para el protagonista. Lo comento para marcar aquí una diferencia con el relato literario, donde lo que se busca es la expresividad. Y sí, en las artes narrativas un buen relato puede ser el de un villano, una persona que se va degradando, se va destruyendo. Con lo cual, en ese mismo sentido, también hay personas que adoptan esta retórica, porque claro, también es un sujeto de interés. Una persona vulnerable, compleja, conflictiva, pues también llama la atención. Pero si partimos de la idea de mejorar, acá en educación emocional, lo que queremos es más bien distanciarnos de ese discurso. ¿Por qué? Porque nos resulta nocivo, nos atasca y nos impide prosperar. Entonces a eso me refiero cuando acuño el término un buen relato. Vamos en nuestra historia personal a convertirnos en un buen protagonista y a su vez en un protagonista bueno. Un poco teniendo el ideal griego de la buena vida en la vida buena. Ahora, ¿cómo construimos nuestra narrativa? Bueno, vamos con este simple diagrama de flujo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es ¿cómo me siento? Esta es la pregunta capitular. Si bien he enfocado todo esto en mis experiencias románticas, esto también aplica para cualquier emoción, en cualquier evento. Y ojo aquí porque no estamos evaluando emociones. Recuerden que hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Aquí lo que estamos evaluando es nuestra percepción, nuestra construcción mental del hecho. Bien, este es un juicio sencillo y solo caben dos respuestas. ¿Me siento bien o me siento mal? El no sé no es una opción. Y es que el que se siente bien simplemente lo sabe. El que dice no sé, pues bueno, debe equivaler a algún grado de me siento mal. Y es bueno decirlo porque aquí en ambos lados hay intensidades. Por ejemplo, puedo decir me siento levemente mal, me siento intensamente mal. Cosa que nos debe dar una pista de qué tanto tenemos que cambiar y qué tan largo va a ser el proceso. Ahora, por otro lado, si es que te sientes bien, entonces, ok, considérate afortunado. No le veas problemas a sentirte medianamente bien o plenamente bien, porque después aparece la culpa y uno acaba paradójicamente sintiéndose mal estando bien. Así que no caigas en esa trampa. Y dicho sea de paso, aprovecho para decirlo, limpia tus redes sociales de aquellos disque influencers que juegan con la culpabilidad para ganar vistas, aquellos que te dicen lo has estado haciendo mal toda tu vida. Si estás bien, si te sientes ok, entonces no te hagas bolas. Por eso era aquella pregunta capitular, ¿te sientes bien o no? Entonces esto de sentirse bien es como un camino cerrado. Vámonos para el otro lado. ¿Nos sentimos mal? Bien.
hay que enfocarnos en lo que queremos mejorar, en lo que queremos superar, en lo que queremos cambiar. Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, hay que intentar en lo posible de delimitar, describir el sentimiento. Como dijimos en el video anterior, no es lo mismo decir me siento mal que decir me siento triste, me siento nostálgico, me siento frustrado, me siento enfadado, me siento abrumado, me siento cansado, me siento indignado. Sí, puede parecer difícil en un principio encontrar el concepto adecuado porque escribir un sentimiento requiere también conocimiento léxico. Sin embargo, tenemos que hacer que esto no sea del todo un impedimento. Y sí, seguramente acá te debes estar esperando que voy a poner una lista con los nombres de los sentimientos y una descripción y todo este tema, ¿no? Pues no, la verdad es que no lo voy a hacer porque tampoco quiero que te memorices nada. Si no sabes los nombres, usa palabras sencillas. Por ejemplo, mezcla percepciones. En ese sentido, una manera puede ser me siento triste y a la vez me siento enojado. ¿Ves? Eso está mejor que decir simplemente me siento mal. Puedes decir me siento asustado y a la vez fascinado. También. Lo importante acá es que podamos conceptualizar el fenómeno y descubrir, como decía, qué tan intenso es. Ya la precisión del término la vas a descubrir luego investigando. Y esto en realidad hoy en día tampoco es tan complicado. Le puedes poner a una IA cuál es la mezcla de tristeza y asco y te va a decir, bueno, será seguramente repugnancia. O mejor aún, también puedes recurrir a la validación. Es decir, ir donde un amigo o una persona con autoridad moral, o todavía mejor aún, a un psicólogo y expresarle lo que sientes. Sin embargo, para llegar a este punto tienes que tener algo trabajado. No vayas a ser como este típico que va y te dice me siento no sé cómo, no sé si me siento bien o mal y al final se sienta. Y bueno, ya te manifestaste. Ahora, no te quedes allí. Pídele además a esa persona con la que estás conversando que no solo sea amable contigo, sino que sea crítica. Es decir, que exponga un punto de vista cercano a la objetividad que te complemente, transforme o que enriquezca tu narrativa. Y sí, dale una oportunidad a esta persona aunque te parezca que está equivocada. Escúchala, luego contrasta y ve donde otro amigo, a ver si entre todos son capaces de llegar a puntos de vista diferentes que te van a ayudar a pensar fuera de ti. Y cuando no, como te dije desde el primer video, anda a un psicólogo, que sostengo es la mejor opción. No obstante, si tienes buenos amigos y si crees que son sinceros, pues contrastando debes llegar a nuevas resoluciones y eso es importante. Es importante que te puedas ver a ti en los ojos de los demás, lo cual te va a crear una visión panorámica que te ayudará a tomar mejores decisiones. Ahora, lo que no debes hacer aquí es ir y no esperar ser juzgado, como quien va y solo quiere que lo escuchen. Así no vas a mejorar. De repente quizás sí te vas a sentir reconfortado porque te has desahogado, te has desfogado, has botado algo que tienes dentro de ti. Sí, no lo niego. Pero si quieres mejorar, debes escuchar hipótesis, contrastar, razonar y finalmente concluir. Hacer ese ejercicio dialéctico en el que tu propia voz debe ser el moderador. Esa conclusión a la que llegues, si es acertada, no solo va a explicar un hecho específico, va a calzar además como una pieza en un rompecabezas inconcluso en varias etapas de tu vida. Y eso es lo maravilloso de este proceso. Porque a priori puede parecer que tienes múltiples defectos, que eres un desastre. Pero ante el análisis todo suele resumirse en un solo punto que por no haber sido identificado se ha confundido con otras cosas. Por ejemplo, en mi caso yo me sentía celoso, ansioso, obsesivo, maniático, casi me decía soy un psicópata. Y sin embargo era algo que se podía explicar simplemente con la inseguridad. Con lo cual concluí que esto partía de un modelo de crianza que si bien me mantenía cuestionando cosas, no reforzó nunca mi seguridad personal. Entonces es así cuando identificamos el problema y comenzamos a construir nuestros relatos. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿Qué ejercicios vamos a hacer para cambiar de hábitos? Bueno, eso lo vamos a ver en un próximo video. Nos vemos en aquella oportunidad. Bien, esta es la lección 5 de este mini curso de educación emocional. En la lección anterior habíamos hecho un esquema de identificación del problema y este esquema debería ayudarte a sacar una conclusión. Si has llegado a eso, enhorabuena. Tener un diagnóstico es la mitad del trabajo. Ahora, este diagnóstico, ojo, no tiene que ser perfecto. La conclusión no necesita ser 100% precisa. Necesita ser suficiente. Lo perfecto es imposible y a su vez un callejón sin salida. En cambio, lo suficiente es lo que me sirve. Es por tanto aquel diagnóstico que me sirve para explicar la situación de una forma aceptable y con la que puedo trabajar. ¿Cómo saber si es que es aceptable? Bueno, porque 1, no es una explicación reduccionista, 2, no busca culpables sino la superación del protagonista y 3, porque explica tus limitaciones también en otras áreas de tu vida. Ahora, aquí una advertencia. No seas víctima de tus propias conclusiones. Te lo repito, no seas víctima de tus propias conclusiones. Tu diagnóstico no te puede consumir y lo digo porque para eso sí que somos buenos en las redes sociales. Como me he dado cuenta que soy una persona irritable, entonces voy a inundar de stories a mis amigos con reels que autojustifican mi comportamiento.
Si por el contrario soy una persona triste, entonces comparto música triste para que vean que soy más triste que José José. Y ya por último, en el colmo del victimismo, me busco un video de un psicólogo trucho que me dice: tus amigos tienen que aceptar a la gente con sus debilidades, si no, no son tus amigos. Bueno, deja esas cosas porque primero, el diagnóstico, como te repito, no es el fin, es la primera piedra para edificar. Y segundo, si tus amigos son tus amigos, te deben ayudar a estar bien. Ahora sí que evidentemente tus amigos no van a hacer la mayor parte de la chamba, van a ser tu apoyo. Y eso está muy bien porque el que se va a construir eres tú mismo, porque es la única forma de que algo tenga valor. Nótese que así somos los humanos. Cuando alguien nos intenta componer nos sentimos alienados, sometidos, reprimidos, pero cuando la misma idea se nos ocurre a nosotros mismos es que es la idea. Por eso que yo, a diferencia de otros vendehumos, no te estoy diciendo cómo debes comportarte, qué modelo seguir, cómo sentir. Te estoy abriendo el panorama a través de mis experiencias, de mis lecturas, de mis reflexiones, para que seas tú el artífice de tu desarrollo personal. Así que hoy voy a traer por ahí algunos consejos de qué cosas puedes hacer para empezar a dejar atrás hábitos destructivos y volver a tener el papel en blanco o lo suficientemente limpio para reescribir allí una buena historia. Muy bien, lo primero que puedes hacer aquí creo que es lo más predecible, que es la actividad física. Pero bueno, yo voy a abogar por ahí por una perspectiva más bien realista, porque es verdad que la cultura de hoy le atribuye al ejercicio un halo mágico religioso. Todo el mundo te dice que la actividad física aumenta la liberación de dopamina en el cerebro, que mejora tu estado de ánimo, que te motiva, que te concentra, que te da bienestar en general, y en efecto te puede ayudar a reducir síntomas de ansiedad y depresión, ¿no? Y esto, como te repito, no deja de ser verdad, pero también hasta cierto punto, porque el ejercicio físico también genera ansiedad y también genera estados de ánimo de frustración, entre otras cosas que se pueden catalogar como negativas, con lo cual yo lo que recomiendo es más bien la actividad física moderada, no orientada, por ejemplo, a esta falacia de ser tu mejor versión, que es un error lógico, ya que ¿quién puede decir cuándo y dónde está tu mejor versión? Así pues, estamos hablando de actividad física, pero orientada al bienestar. Por ejemplo, adoptar el hábito de salir a caminar por el parque, como hacía Kant, todas las tardes a las 5. También puedes salir a trotar a una hora conveniente. No te exijas tampoco grandes maratones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Date más bien un par de vueltas a la manzana, interdiario, cuando tengas por ahí un tiempo libre. ¿Tienes mancuernas por ahí? Bueno, haz ejercicios de levantamiento, 15 minutos al día y así. Y sí, te puedes exigir más si tú lo quieres. No obstante, en esta clase no estamos hablando tanto del verse bien físicamente, sino del sentirse bien emocionalmente. Ahora, también hay que decir que más que la dopamina, lo importante de la actividad física es la endorfina, que es otro neurotransmisor que genera una sensación de bienestar. La actividad física en ese sentido, especialmente la aeróbica, aumenta la producción de esta sustancia, mejorando así el estado de ánimo y ayudando a combatir la depresión y la ansiedad. Cuando no, el ejercicio físico es un pasatiempo. Mientras estás en la actividad, tu mente se aleja un rato de los problemas. Quizás la actividad física no sana directamente tu mente, pero sí que el ejercicio también te puede ayudar, por ejemplo, a dormir mejor, lo cual está perfecto porque después te levantas y te sientes renovado. Esto me pasó, por ejemplo, a mí en una época complicada de mi vida el año pasado, que ejerció mucha fuerza de voluntad. Fue en ese momento en el que decidí junto a mi esposa regresar a vivir a Perú, lo cual inicialmente lo veía como algo negativo. Realmente a mí me gustaba mucho vivir en Buenos Aires, amo esa ciudad y amo también la vida que tenía allá, pero por cuestiones personales y laborales se dio tener que regresar, y Patty, bueno, en ese sentido tuvo que venir primero mientras yo me quedaba allá liquidando las cosas. O sea que bien pude deprimirme y estar mal, lejos de mi esposa, en otra ciudad, vendiendo una a una las cosas que tanto nos costó adquirir, solo, sin dinero, porque YouTube, para colmo, dejó de pagar también como antes. Y además Argentina se puso muy cara con mi ley. Así pues, como repito, pude elegir deprimirme, pero elegí más bien hacer un reset, elegí hacer cambios. Y así, lo primero que hice fue salir a caminar, a dar largas caminatas interdiarias por la ciudad. En principio lo hacía un par de horas cada vez, después lo hice interdiario, luego comencé a hacer ejercicio en el parque y así. Sin embargo, no fue lo único. También me ayudó, como se decía en mis tiempos, el cambiar el cassette. Yo por aquel entonces estaba en una onda súper pesimista. No sé si se acuerdan que por aquel entonces se hablaba del pesimismo filosófico. Releía a Schopenhauer, hice una reseña de Mindlander, Cioran, escuchaba música oscura. En ese sentido recomiendo y no recomiendo a la vez el trabajo del músico inglés James Kirby, Everywhere at the End of Time, que lo escuché una noche que además estaba enfermo y
fue fatal. Pero en fin, cambié de cassette. ¿Está bueno aceptar las emociones negativas? Sí que está bueno hasta cierto punto. Y así pues, como algo bueno habría hecho tras la ruptura con mi novia allá por los tiempos del Mirk, pues me dediqué a otras lecturas, a otro tipo de música más estimulante, a otros pensamientos y, como dije en aquella ocasión, empecé a bloquear cada pensamiento turbio por otro más bien optimista. Me decía a mí mismo, nos va a ir bien, esto no es una derrota, es una transformación, nos vamos a reencontrar con la familia y amigos, todo problema también es una oportunidad, etc. Entonces sí, en efecto, esto es un asunto en principio un tanto artificioso porque hay que tener una voluntad consciente que se resista a un hábito que se da por inercia. Pero bueno, lo interesante aquí del caso es que este esfuerzo mental dura poco. Estamos hablando quizás de una semana o dos. Luego tu biología, con un poco de desfase, entiende que estás en otra onda y después colabora. Pero en principio hay que estar vigilante y mantener la guardia por un rato. Ahora, por ahí hay una recomendación un tanto debatible que se hace por allí, que es lo que se conoce en psicología como terapia de exposición, que es algo así como un procedimiento homeopático en lo que lo mismo que te enferma es lo mismo que te sana, pero en cantidades pequeñas. Bueno, lo mismo con la psicología. Te dicen por ahí que si tú tienes miedo a algo, pues digamos a un evento que te genera un trauma, deberías exponerte a ese evento en situaciones controladas y poco a poco vas a ir superándolo. Bueno, como te repito, para mí es debatible. Puede que sea así, puede que no sea así. Yo en lo particular no he tenido buenas experiencias con eso. Pienso que, por ejemplo, se puede prestar para la victimización, es decir, exponerse ante un mal buscando fracasar para decir, ya ves, te dije que yo no puedo contra eso. En todo caso, si es que de exposiciones se trata, la mente se encarga ya de presentarte la simulación entre sueños, lo que para algunos puede representar una pesadilla. Un sueño que te expone ante una circunstancia indeseada, a menudo temida. ¿Por qué la mente nos hace esto? Bueno, porque de repente son cosas que están en el inconsciente. De manera tal que después tú puedes utilizar este problema y hacer una reflexión posterior. En ese sentido, las primeras horas del día son excelentes para pensar en estos sueños, en lo que te aqueja y cuando no, qué estás haciendo para mejorar. Otro tipo de simulación más evidente es quizás la que tenemos en los videojuegos. Te expones, sí, te propician reacciones emocionales también, te exigen acciones también, pero por lo menos no las cagas en el mundo real. Ahora, todo esto no sirve de nada si es que no hay una reflexión. Preguntas como por ejemplo, ¿cómo me comporté? ¿Cómo lo hice bien? ¿Es un progreso? ¿Qué podría haber hecho para evitar el problema? ¿Qué más podría aportar? ¿Cómo actuaría en esos casos tío monitor? Y allí también son importantes los amigos. Nunca dejes de verlos. Reúnete con ellos, cuéntales estas interrogantes, celebra tus avances. ¿Y por qué no? Brinda por un mes sin angustias, por un par de semanas sin tristeza, por un periodo sin irritabilidad, por una semana sin pelearte con nadie por redes sociales. Y es que es importante tener el logro como una insignia, porque como decía antes, luego tu biología entiende que estás en otra onda y comienza a colaborar. Ahora, por último, busca un pasatiempo que te transforme. Y digo esto como último porque quizás habrán muchas cosas que te podrían decir otros, pero yo te estoy comentando las cosas que me han servido desde mi experiencia. Yo en mi época universitaria, tras mis fracasos románticos, me refugié en la lectura. Recuerdo en ese sentido que en un verano me dije, tengo varios libros aquí en mi habitación que no he leído y no saldré con nadie hasta no terminármelos todos. Y así lo hice. Y lo disfruté. Y tanto me transformó la lectura que me convertí en escritor. Y tanto me transformó a escribir que me hice bloguero. Y tanto me transformó el blog que me hice youtuber y aquí estoy. Así que ¿quién diría que me estás escuchando gracias a mis cagadas amorosas? Bueno, esa es una forma de contarlo. La otra forma es que estoy aquí por mis decisiones porque en algún momento decidí cambiar y crecer. Y eso es lo que te deseo a ti en esta quinta lección. Lección 6. Optimismo tóxico. Creo que si de algo he hecho mucho han sido videos en los que desmonto toda esta onda de 1. Verle siempre el lado bueno a las cosas. 2. La felicidad se escribe con una sonrisa. Y 3. Las cosas siempre pasan por algo. ¡Basta! No, en serio, basta. Las cosas tienen un lado feo que no hay que invisibilizar. La felicidad tampoco es sinónimo de sonrisa y las cosas solo ocurren gracias al libre juego del azar. Y bueno, esto es en resumen los 3 puntos que vamos a tocar el día de hoy, con lo que de arranque te digo. Este curso no está orientado al ejercicio de enmascarar tus emociones. Lucir una sonrisa cuando uno está destruido por dentro o negar que la emoción negativa es parte de tu vida es en parte uno de los errores del estoicismo. Con lo que bien recuerdo el pensamiento de Bertolt
Bertrand Russell cuando decía: hay un elemento desabrido en el estoicismo. ¿Por qué? Porque nos propone que no podemos ser felices, pero podemos ser buenos. Entonces intentemos por consiguiente que mientras seamos buenos no nos importe ser desgraciados. Russell opina del estoicismo que esta doctrina, que a priori suena tan heroica, solo podría ser útil en un mundo inherentemente malo, ante lo cual no tenemos una verdadera constancia. Y si ya lo vemos también desde un punto de vista práctico, incluso tenemos que decir que las mismas figuras centrales de la escuela han tenido sus joyitas. Por ahí Séneca muy bien por el lado del pensamiento, defendiendo ideas como la moderación. Sin embargo, en vida él acumuló mucho poder y riqueza dedicándose al préstamo y a la usura. Marco Aurelio también muy buen gobernante, no tan buen escritor, pero acertado pensador, no fue capaz de transmitir su doctrina a su hijo Cómodo, que fue de todo menos reservado, prudente y demás. Con lo cual se podría concluir que el estoicismo es una doctrina muy bonita, muy perfecta y todo, pero que en el sentido estricto es imposible de llevar a la práctica. Por otro lado, si te pones a pensar en todos esos libros de superación que estaban de moda hasta hace relativamente poco, todos con fórmulas mágicas y leyes cósmicas, curiosamente tienen más parentesco con el estoicismo de lo que uno estaría dispuesto a admitir. Así pues, hallamos acá una paradoja. El estoicismo, conocida como la doctrina de hombres rudos e indolentes, emplea la misma negación que el optimismo tóxico, cuando este te dice: desestima las emociones, solo sonríe y el mundo sonreirá contigo. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. ¿A quién queremos engañar? Yo, a ojos de los demás, soy un tipo serio. No sonrío mucho porque no me gusta mi sonrisa. Yo creo que hay gente a la que se le ve mejor no sonriendo, y esto puede ser por distintos factores. Por ejemplo, a mí no me gusta mi dentadura. Por ahí también hay un diagnóstico de que puedo ser Asperger, pero no sé. Como dije en el video pasado, no hago del diagnóstico el todo de mi personalidad. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que creo que la pregunta que más he escuchado en toda mi vida hacia mí ha sido: ¿por qué estás enojado? Yo no estoy enojado, yo estoy con mi cara normal. Y eso no quiere decir que estoy mal, y me consta. Y lo puedo decir con total seguridad. Me siento un tipo feliz. ¿Y por qué? Porque en la gran mayoría de veces que he evaluado mi situación temporal he dicho: soy feliz. Por ahí sí que he tenido algunos periodos en los que no, pero han sido muy pocos. Pero por el contrario, y esto es lo irónico, todos estos cojudos que me preguntaban por qué no sonrío y tal, todos los ratos los veo deprimidos, poniendo frases de superación en sus redes sociales, buscándole un sentido a sus vidas, esperando que les valíen su tristeza. Amigo, yo soy feliz y no necesito una sonrisa para demostrarlo, ya que la felicidad va más allá del gesto. Porque a fin de cuentas, ¿qué es una sonrisa? Es un tema antropológico. La sonrisa como tal no existe en el reino animal. En el estado silvestre, mostrar los dientes no suele ser un gesto de empatía, de estar pasando un buen momento, sino una amenaza directa. Así que por ahí te respondo un poco si alguna vez me ves por las calles y ando con esta cara. Y no obstante, el 99% del tiempo estaré feliz, pero no estaré sonriendo. Porque la felicidad que yo propongo no es esa felicidad efusiva, explosiva, de subidones de energía, sino una felicidad menos endulcorada, persistente y también más gratificante. Así pues, para concluir esta introducción, si de filosofía se trata, quienes mejor han desarrollado el concepto de la felicidad antes que los estoicos y los pesimistas son, a mi modo de ver, los epicúreos. Hago la salvedad de que hasta ahora he empleado el término optimismo y no positivismo porque es la forma correcta de expresión. Positivismo es mi top 1 de los términos filosóficos peor utilizados por la gente común. Y es que positivismo nos refiere a los hallazgos positivos según la doctrina de Auguste Comte, un tipo de cientificismo que solo aceptaba la verdad científica orientada al progreso social. En esa doctrina lo positivo representaba un avance. Esto en contraste con otras escuelas del pensamiento no orientadas al utilitarismo, las cuales en lugar de generar progreso generaban dudas, problemas o callejones sin salida. Ahora, por su parte, el optimismo es por defecto la doctrina de Gottfried Wilhelm Leibniz, que sugería que vivimos en el mejor mundo posible, y que si no lo hemos percibido de ese modo es porque tenemos una visión miope, ya que en conjunto el mundo es perfecto. Ese es el optimismo ya vulgarizado el día de hoy, que nos advierte que cuando uno desea algo con muchas fuerzas, el universo conspira a nuestro favor. Que si uno tiene buenas vibras pasan cosas buenas, y el experimento de arroz y no sé qué otro terraplanismo. Así pues, no confundamos en primer lugar el positivismo con el optimismo, ni tampoco la sonrisa con la alegría, y tampoco este curso con optimismo. Y sabes bien por qué te lo digo, porque hasta ahora te he hablado de cómo mejorar. No obstante, también he mencionado la idea de la aceptación, razón por la cual cité a Jung cuando decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te libera. Aceptar no es lo mismo que negar, jamás meter la basura debajo de la alfombra, sino más bien reconocer lo negativo, apreciarlo y trabajarlo. Hasta este punto ya creo haber dejado claro 2 de los 3 puntos iniciales. 1, que las cosas siempre tienen un lado negativo y que la sonrisa no es sinónimo de felicidad. Con lo cual haría falta entonces argumentar a favor del carácter azaroso del mundo, y más aún cómo encontrar la felicidad allí.
En ese sentido, Nietzsche tiene una idea interesante. Nietzsche sostiene que la razón no descubre pasivamente una verdad preexistente, sino que impone categorías y construye un mundo verdadero que refleja prejuicios humanos, proyectando sobre la realidad un orden que no existe de forma intrínseca. Dicho de otro modo, si los seres humanos vemos un orden, un destino, una correspondencia, solo lo es para nuestros ojos. Cosa que tiene una relación algo extrema con Chomsky, que aparentemente dice lo contrario. Chomsky propone que evolutivamente nuestro cerebro se ha formado con base a lo que nos ha servido para comprender el cosmos, con lo cual nuestro cerebro comprende una especie de gramática universal. Ahora, esto es interesante porque a pesar de que parece que está diciendo lo opuesto a Nietzsche, en un análisis cercano no lo es tanto. Verás, Chomsky dice que el cerebro humano no es el que impone categorías para conocer, sino que ha sido su entorno, digamos el universo, el que lo ha moldeado a través de la selección natural. Con lo que si este modelo sigue vigente es simplemente porque está en concordancia con el cosmos, y el que no está vigente ya murió, no existe más. Ahora, lo importante aquí es que en ambos casos, en el de Nietzsche como en el de Chomsky, nada está en función del ser humano, sino al revés. Bien sea porque las personas nos las ingeniemos para encontrarle orden al caos, como decía Nietzsche, o bien sea porque nos hacemos en el caos, y en concordancia con el caos le llamamos orden al caos, que es otra forma de interpretar a Chomsky. Con lo cual, en conclusión, creo que tenemos muy pocos motivos para creer que en el universo hay algo a nuestro favor, que estemos predestinados a la felicidad o que ésta nos venga de forma pasiva, tan solo pensándola o mostrando los dientes. El mundo es demasiado caótico, hay demasiada incertidumbre en él simplemente para ver el vaso medio lleno. Y sería irresponsable además. Por ejemplo, piensa en un electricista que optimistamente va a hacer su conexión y bueno, ahí sí va a vibrar positivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el enfoque que debe trascender ante este optimismo tóxico infundado? Bueno, si queremos mejorar, propongo un optimismo realista. Si queremos desarrollarnos, claro está, si no el optimismo no tiene cabida. Y en ese sentido ya vamos a ver en una siguiente lección cuándo no debemos cambiar, cuándo debemos detenernos y seguir siendo lo que somos. Claro, para eso sí que está bien el pesimismo, que es una fuerza complementaria que nos mantiene en equilibrio. Pero como hasta acá estamos en un plan de que primero identificamos una emoción negativa y luego armamos una narrativa sentimental que nos va a llevar a un cambio, entonces tenemos que ser optimistas. En fin, el enfoque que yo recomiendo, el que puedo describir como optimismo realista, lo encuentro en el epicureísmo. El epicureísmo es aquella escuela de Epicuro de Samos que propone que la auténtica felicidad consiste en alcanzar la ataraxia, un estado de imperturbabilidad mental que nos libra de la agitación causada por la incertidumbre y el caos del mundo. El epicureísmo en ese sentido es una escuela hedonista, o más bien considerada hedonista racional. ¿Y por qué? Bueno, porque a diferencia del hedonismo tradicional, no busca tanto el placer como la ausencia del sufrimiento. Es decir, el epicureísmo no propone que la felicidad está en un atracón de dopamina que de todas formas te va a traer una resaca de los 1000 diablos mañana, sino en la búsqueda de placer en lo simple, en lo accesible. En ese sentido, los epicúreos tenían 4 máximas en las que de alguna forma se puede resumir toda su doctrina, y esto se conoce como el tetrafármaco, y esto dice así. Primero, no hay que temer a los dioses. Los dioses, si existen, son perfectos e inmortales, por lo tanto no dependen ni les preocupan tanto los humanos. Segundo, no le temas a la muerte. Para los epicúreos la muerte es privación de los sentidos, con lo cual al llegar a este desenlace y no sentir nada, pues nada nos afecta. Y luego viene la tercera máxima, que quizás es la idea más compleja, y dice: el bien es fácil de alcanzar. Aquí hay que decir que los epicúreos distinguen entre deseos naturales y necesarios, como la comida o el refugio, frente a los deseos vanos, como por ejemplo la riqueza o el poder. ¿Y por qué estos señores hacen esto? Bueno, porque nos quieren devolver una perspectiva donde lo vano nos llena de problemas aparentes, como por ejemplo el sentirse humillado porque alguien habló mejor que uno, o el sentirse menos por vestir con ropa del año pasado. Y mira que esta camisa tiene como 5 años y la sigo usando en mis videos, así que son cosas vanas. Si uno tiene sus necesidades cubiertas, ya es feliz. De modo tal que la felicidad epicúrea está más bien en satisfacer el sufrimiento, como por ejemplo tomar agua cuando tienes sed, comer cuando tienes hambre, o conversar con un amigo al que extrañabas y no veías hace tiempo. Eso es para los epicúreos lo valioso y lo que es sencillo de obtener. Ahora, la cuarta máxima epicúrea también es compleja, pero se entiende en su desarrollo. Dice así: el mal es fácil de soportar. Epicuro dice que el dolor, si es intenso, es breve, y si es crónico, no es tan intenso. Y lo podía decir él mismo porque fue un ejemplo en vida. Epicuro padecía de hidropesia, una forma de edema o acumulación de líquido, lo cual lo llevó a su fin. Su causa de muerte fue una dolorosa obstrucción urinaria.
Así pues, dejemos la máscara de la sonrisa forzada para enfrentar el caos y reconozcamos lo caótico e inesperado. Abracemos la honestidad de nuestras sombras y encontremos la ataraxia epicúrea, esa calma que surge al descartar deseos vanos, aceptar el azar y modular el placer. Optimismo realista que no niega el dolor, sino que se integra como parte de tu vida para forjar una alegría auténtica, libre de consignas vacías y de sonrisas impostadas. Clase número 7. ¿Cuándo persistir? El título, por supuesto, está en positivo porque lo negativo sería cuándo no cambiar, cuándo saber que tú estás en lo correcto a pesar que incluso tu entorno te diga lo contrario. Pero vamos, ¿cómo saber que tú estás bien y que tu entorno está mal? Porque sí, puede darse el caso, quizás no la mayor parte del tiempo, y por eso es que el orden de estas lecciones está planeado para que tú primero te cuestiones si es que tu narrativa sentimental es acertada o hay que reemplazarla por otra que te permita desarrollarte, vivir más pleno, entender mejor de qué va la vida. Pero bueno, volviendo al punto, puede darse el caso de que todo a tu alrededor te esté diciendo que eres un fracasado, que traes mala vibra, que no te pones la camiseta, que no sé qué, y por todos lados, y no eres tú el que tiene que cambiar. Y tampoco, aunque parezca intuitivo, esperar a que los otros cambien, sino cambiar de entorno. Y si no cambiar de entorno, por lo menos tener un poco más de seguridad en ti mismo para convivir sin la aprobación del resto. Fíjate que no es que la gente sea tóxica, como decía Bernardo Estamateas, sino que muchas veces las personas han comprado una narrativa idiota para tratar de encajar y la están replicando. En ese sentido te van a decir lo mismo que les dice a ellos su adoctrinador, su influencer, su papá o el abusivo de clase en el colegio. Sí, una de las cosas más tristes del mundo es que la gente la mayor parte del tiempo no piensa por sí misma, sino que toma la norma e intenta seguirla. Por ejemplo, en mi época de escuela, en la primaria, la norma era lo que llamamos en el Perú el cochineo. Vamos a maltratar a la gente, vamos a ponerle un apodo peyorativo a todo el mundo y los vamos a joder lo necesario hasta que sepan quiénes mandan. Un poco para establecer por ahí la ley de la jungla. Para mí eso, por supuesto, no era agradable. Esto me llevó también a muchas peleas para defenderme. Sin embargo, esto no me lleva a concluir pues que hay gente mala o gente tóxica, sino que entiendo que esto se da incluso en el reino animal. Cuando, por ejemplo, los cachorros juegan entre sí a morderse y establecer de juego una dinámica de sometimiento como ensayando para su adultez. Repito, a mí no me gustaba para nada vivir esto y no lo estoy justificando de ninguna forma. Pero lo estoy poniendo como ejemplo de un ambiente en el que todos te dicen que eres literalmente una basura, te atacan, te humillan y no puedes escapar. ¿Es gente tóxica? No, es gente que está equivocada. En este caso eran niños en proceso de crecimiento. ¿Debería yo hacerme un poco más como ellos? Es curioso porque una vez me llamó el director de mi escuela a su oficina. Yo dije, ¿para qué? Si yo me comporto bien, no he hecho nada malo. A lo mucho me habré defendido por ahí alguna vez. No obstante, fue para que el tipo me diera el peor consejo que escuché en mi vida. Me dijo, oye, yo te veo muy serio, te veo muy correcto. Yo todavía te andaba de joda, sí, se reían de mí, yo los jodía más a ellos. Pero tú tienes que disfrutar tu adolescencia. Cuando yo tenía 12 o 13 años me escapaba con mis amigos, nos tomábamos a escondidas una cervecita, hacíamos cosas de adolescentes. En cambio, a ti te veo ahí solo dibujando en un rincón. A mí me gustaba dibujar. O sea que, en resumen, el tipo me estaba diciendo que yo estaba mal, que yo tenía que ser como los otros. Por supuesto, no le hice caso. Yo podría haber sido un niño, pero ya estaba convencido de quién quería ser. Y eso se vio con el tiempo porque ya años más tarde en la secundaria estos juegos de dominación prácticamente desaparecieron. Los chicos pensaban ya en otras cosas, nos volvimos más empáticos y al final, sin cambiar demasiado, me hice muchos amigos y puedo decir que los últimos años de mi colegio fue un tiempo relativamente agradable. O sea que el problema no estaba en mí, estaba afuera. Y bueno, también hay que decir que no pasa así en todos los casos. Por lo general yo me siento afortunado porque esto para mí tuvo un final feliz. En otros contextos uno tiene que abandonar o salirse de allí, por ejemplo en un trabajo. De repente estás rodeado de gente que te dice que eres un inútil, que no vales nada, que no haces nada bien, terminas haciendo horas extra y además te pagan muy mal. Esto también en parte me ocurrió a mí en mi primer trabajo, que fue en un restaurante. Me tuve que ir, tuve que renunciar y me acuerdo que incluso salí llorando de allí. Pero no salí llorando de tristeza, sino de rabia por haber dejado que la cosa escalara tanto. Yo había sido, a mi juicio, un buen trabajador. Pasaba que las expectativas de mi jefe estaban por las nubes, no eran realistas. ¿Era mi jefe un tipo tóxico, así como lo describiría Bernardo Estamateas? No, era un extranjero, sí, era un extranjero, cuyo matrimonio estaba en ruinas, e Inmigraciones lo tenía jodido con sus trámites y su negocio no rendía y trataba de refugiarse en la bebida. El tipo siempre andaba cruzado y le parecía que yo era un desastre. La cuestión es que un año después de que yo renunciara me lo encontré a él por la calle, él ya divorciado y por regresarse a su país, y me dio la mano y ya, bueno, aunque no se disculpó, yo creo que hubiera sido lo correcto, no lo esperaba tampoco, me saludó bien y me contó su tema. Me dijo que me recordaba además con cariño y me dijo que me cuide. Bueno, está bien.
Es curioso, ¿no? Creo que si en efecto yo hubiese sido tan mal trabajador como él me describía, no se hubiera molestado en saludarme siquiera. Bueno, he contado estas anécdotas para enmarcar dos acciones en el terreno de la gestión emocional. Ya hablamos largamente de cambiar y mejorar. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de resistir o abandonar. Sí, hemos sido optimistas en cuanto a nuestro desarrollo emocional. Hasta ahora básicamente hemos dicho que todo depende de uno, que es cuestión de identificar emociones, de darle su debido espacio sin exagerarlas como harían los emos, pero también sin minimizarlas como lo harían los estoicos. Y luego construir narrativas que no busquen culpables, que promuevan el crecimiento y que se adapten además a otras áreas de tu vida. Narrativa que no debe ser perfecta, sino lo suficientemente buena para mejorar. Una narrativa útil. Ahora nos toca más bien ser pesimistas, lo que puede traducirse como no importa qué hagas, no vas a cambiar el mundo te odia. Ya directamente pensemos así, no nos vayamos con medias tintas. Pero antes de todo, ¿qué cosa es el pesimismo, al menos en la filosofía? Bueno, el pesimismo es una amplia gama de doctrinas que vienen desde la antigüedad, ya que algunos consideran a Heráclito pesimista. Sin embargo, el primero en sistematizar este pensamiento fue nuestro querido Arthur Schopenhauer, quien describiría el mundo como el peor posible. Ahora, no quisiera ahondar mucho en esto porque haría para largo. Sin embargo, en resumen, Schopenhauer no podía concebir una realidad peor en la que uno para subsistir tuviese que infligir dolor o muerte al otro. Entonces, esta es una filosofía quizás un tanto sombría, pero muy humana porque reconoce el sufrimiento como un fenómeno inherente a nuestra naturaleza. Con lo cual, una cuestión fundamental en Schopenhauer es cómo vivir con esta idea y más aún, cómo ser feliz en un mundo tan terrible en el que además padecemos dolor desde el primer segundo uno de nuestra existencia hasta nuestro último suspiro, donde el deseo mismo genera sufrimiento sin solución definitiva. La respuesta corta es no deseando lo que está en nuestra naturaleza. Es decir, no desear eso que contribuye a hacer del mundo el peor posible, donde tu bienestar depende del malestar del otro. Así pues, Schopenhauer en resumen nos plantea una felicidad donde hay que dejar de desear lo material u otras cosas que no causen un perjuicio a lo otro. Esto un poco quizás nos refiere a la idea de Epicuro que expusimos en el video anterior, cuando decíamos que lo bueno es fácil de conseguir y es más gratificante también. Ahora, esto es curioso porque seguramente entre este video has visto un spot publicitario muy curioso que dice: viajando me descubrí a mí mismo. Yo estoy parcialmente de acuerdo con esta afirmación, aunque ciertamente fomenta el consumismo y esto por supuesto es muy contrario a la doctrina schopenhaueriana, además de decir que viajar no resuelve ningún conflicto, solo los pospone. Sin embargo, el viajar nos trae cierto alivio porque mientras viajamos ocurren dos cosas. Inconscientemente practicamos las dos formas de evasión que nos propone Schopenhauer. Al viajar estamos desposeídos, contamos apenas con las pertenencias que caben en una mochila o en una valija. No tenemos casa, perdemos el sentido de pertenencia, nos hallamos solos ante lo desconocido. Y en segundo lugar, contemplamos. Vemos nueva arquitectura, vamos a museos, apreciamos paisajes, obras de arte, etc. Lo cual ahora mismo me remite un poco a mí mismo en la escuela. Yo era infeliz, mis compañeros eran unas mierdas, pero yo dibujaba, me evadía. Con lo cual no tenía que convertirme en una mierda más. Cuando trabajaba en el restaurante trabajaba hasta las 3 de la mañana porque nunca faltaba el típico cliente que venía a medianoche y no se iba hasta que estaba bien borracho. ¿Y yo qué es lo que hacía? Bueno, llevaba un libro y me ponía a leer hasta que se vaya el condenado. Resistía. Y asimismo también resistí a mi jefe por un buen tiempo, quizás más de lo que debía haber hecho. Y de eso quizás sí me arrepiento, de no haberme ido antes, de haberme dejado pisotear. Pero bueno, la vida también va mucho de aguantar. Yo, por ejemplo, también me resisto mucho a los que dicen que la filosofía es una pérdida de tiempo. Y sigo haciendo videos. Pero bueno, José, aún no me queda claro cuándo es que tengo que cambiar y cuándo es que tengo que persistir. Y eso es un poco difícil de decir porque a veces tu entorno más querido, tus amigos y tu familia cercana te dicen: oye, tú estás mal, deberías hacer otra cosa, tú deberías sentir de otra manera, deberías hacer algo que no haces, etc. Bueno, lo primero que tienes que saber es que cuando mucha gente te está diciendo esto, nunca te está diciendo qué cosa es bueno y qué cosa es malo, porque nadie lo sabe en el fondo. Lo que te están diciendo, en pocas palabras, es: oye, tú no estás encajando, trata de encajar con nosotros, trata de ser un poco más como nuestra manada, ¿sabes? Esa es un poco la teoría de la espiral del silencio. Te van a dar con palo por todos lados hasta que poco a poco te moderas y te transformas. Y bueno, esto que la gente te dice está bien, tú te lo puedes tomar como una opinión, como una referencia. Sí, no obstante, nadie tiene la potestad de decirte a ti que seas de una determinada manera. Y es que, como decía la misma Noel Newman, quien acuñó el concepto de la espiral del silencio, siempre existe aquí un núcleo duro de individuos que desafían la opinión mayoritaria, y son unos cuantos pocos, que de repente no consiguen cambiar el mundo, pero con el tiempo y la resistencia consiguen el respeto de su entorno o de su sociedad. Por supuesto, no estoy desacreditando la
opinión mayoritaria como errada. Repito, es una referencia que la mayoría de veces encaja en la categoría de lo mejor para uno, pero no siempre. Por tanto, ir contra ella, someterte a su juicio y lograr respeto es una prueba de que tu narrativa estaba bien y que en efecto no deberías haber cambiado. Sin embargo, antes de enfrentarte contra básicamente todos, hay una pregunta que deberías haberte hecho desde el inicio. Esto que nos refiere a aquel diagrama de flujo que hicimos hace unos videos atrás. Es la pregunta básica: ¿cómo me siento? ¿Me siento bien o me siento mal? Si te sientes bien, nadie tiene por qué hacerte sentir lo contrario, a menos de que tú lo permitas. Así que sigue siendo tú, sigue surfeando esa ola. Ahora, si te sientes mal, analiza, delimita, ponle un nombre a este sentimiento. No te quedes simplemente padeciendo, ¿no? Trata de identificar el asunto. Y como digo, importante es no buscar culpables, sino aceptar la causalidad, nuestra responsabilidad en el proceso. Pregúntate, ¿me estoy sintiendo mal por alguna cagada que he hecho? Desde todas las partes implicadas, ¿mi comportamiento ha sido el mejor posible? Vamos a tener aquí al imperativo categórico de Kant. ¿He obrado según la máxima por la cual mi comportamiento puede ser tomado como ley universal? ¿O me estoy sintiendo mal simplemente porque alguien me critica, porque la gente está hablando mal de mí? Bueno, si yo puedo decir con total honestidad que mi comportamiento no ha afectado negativamente a nadie y que además me gustaría que sea replicado por otros, entonces me estoy sintiendo mal por las puras. Debería estar sintiéndome bien. Y en ese sentido es curioso por qué elegí para graficar esto la imagen de Rambo medio herido, porque a veces sentirse bien con uno mismo es un acto heroico. Duele un poco, se llevan por ahí algunos golpes y seguro que tú ya te has llevado un poco de eso. Sin embargo, con persistencia y con la meta clara lo vas a lograr y vas a triunfar. Y eso es lo que te deseo para ti en tu vida. Nos vemos en la próxima lección. Esta lección 8 va a ser una continuación de la anterior, en la que te voy a dar tips para seguir tu camino en la adversidad. Porque ya hemos visto en las primeras lecciones más o menos que cuando estás con el apoyo de tus amigos y tus seres queridos, quizás sigue siendo complicado, pero como dice el refrán, una pena entre dos es menos atroz. Por ejemplo, el luto. Cuando uno está cerca de personas que tienen la misma tristeza que uno, se hace más llevadero. Pero cuando no... Yo me acuerdo de una época muy indolente, un poco parecida a esta que se está poniendo de moda, en la que, por ejemplo, decir estoy triste porque se murió mi mascota era motivo de risa, ¿sabes? Me acuerdo mucho en ese sentido cuando era niño. Era peor porque ni siquiera mi mascota era una mascota convencional. Yo tenía una gallina que se llamaba Pepe y se murió. Y naturalmente pues, yo estaba triste. Sin embargo, todos alrededor decían que era estúpido llorar por un pollo. Jode, ¿no? Yo siempre fui muy sentimental cuando joven. Al menos así me lo dijo mi mamá. Ella me dijo, tú eres un sentimental de mierda. En ese entonces vivíamos en una cultura donde los hombrecitos tenían que ser más rudos, más indolentes. Pero no era que yo fuese sentimental, sino que nunca me enseñaron a gestionar mis emociones. Yo viví en ese contexto de los hombres no lloran y tal. Y bueno, esa es la razón por la que, entre otras, hago este curso. Porque sé que hay gente que lo necesita. Gente que está sola, gente que puede ser niños o adultos, no sé. A mí me da la impresión de que en este mundo los adultos, por ejemplo, muy bien con sus temas profesionales, saben mucho de su carrera, tienen títulos, tienen dinero, pero sentimentalmente veo mucha inmadurez el día de hoy. Los temas políticos, por ejemplo, los retratan muy bien. Leo comentarios a veces de esta nueva camada de votantes y se me hace muy parecido a los insultos falocéntricos de los niños de mi escuela primaria. Lo que me hace concluir que la gente actualmente está un poco más ensimismada que años anteriores y por tanto se presta menos a dar apoyo a los demás y por consiguiente uno está más solo con sus sentimientos. O por decirlo de otro modo, solo contra el resto. En ese sentido, por ejemplo, ya hemos visto el estoicismo de gimnasios, que más bien promueve la negación. ¿Te sientes triste? Está prohibido estar triste, anda, ponte a hacer pesas. Bueno, no estás resolviendo nada así, solo te estás distrayendo. Y cuando la distracción se acabe, vas a volver a caer. Lo que hay que hacer, por el contrario, es atender la emoción, reflexionar, armar una narrativa que le dé un sentido a tu existir. Y si quieres enriquecerte, darle una salida creativa. Porque ponte a pensar cuánto le ha aportado la tristeza a la poesía, cuánto le ha aportado la ira a la música, cuánto le ha aportado el júbilo a la pintura y así. De modo que hay que usar las emociones, no negarlas ni callarlas. Esa es la clave, usarlas. Ahora bien, vamos a comenzar aquí con una dolorosa verdad. Ser uno mismo está sobrevalorado. Y es que primero la gente no está preparada para ser uno mismo. A la gente le es más cómodo siempre ser alguien más. Se siente mejor cuando calza en un papel que ya está por ahí puesto con un molde, sobre todo un papel socialmente aceptado. Y en segundo lugar, y más importante aún, ¿qué diablos es ser uno mismo? Piénsalo ahora mismo. Sé tú mismo el resto del día. Ya vas a ver que de aquí en 10 o 15 minutos estás metido en una vaina más o menos común que escribe a millones de personas. ¿Qué es entonces ser uno mismo? ¿Y por qué? De hecho, es un mal consejo dártelo. Porque es ambiguo. Nadie sabe qué cosa es lo que nos hace únicos.
Hay algo en mí especial. Yo a mi edad a veces lo dudo. Dudo si soy yo mismo o una mezcla de varias cosas. No sé, creo que es una de aquellas preguntas filosóficas que te llevan a un callejón sin salida. Así que no te voy a decir que solo seas tú mismo y olvides el resto. Y entonces, Josué, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a convertir en el insecto de Kafka? No creo. Y es que en este video vamos a ir por caminos menos metafísicos y más prácticos para lidiar con aquello. Consejo número 1. Afirma tu vulnerabilidad como una condición ontológica. Bueno, lo dicho, en palabras simples, ante un entorno hostil que te incita a ocultar tus emociones, reconoce que tus emociones son una expresión de tu humanidad. Todos, aunque lo disimulen, tienen las mismas emociones, que como dije en un primer video son respuestas químicas ante situaciones apremiantes, respuestas moldeadas por la evolución. Así que ser emocional no te hace menos, te conecta con los demás y con la ética del cuidado. Ahora, aquí lo interesante, porque un entorno negacionista que te ataca por sentimental, a su vez te está poniendo como líder del cambio, con lo que también estamos frente a una responsabilidad implícita. ¿Cómo respondemos o cómo más bien guardamos silencio? Lo importante aquí es que lo que sientes tiene raíz en tu humanidad, no en tu debilidad. Y aceptar esto te hace valiente. Negarlo, por el contrario, es de cobardes. Dile a los demás, la vulnerabilidad no me resta valor, me conecta con lo que importa. Consejo número 2. Ante la falta de validación externa, puedes crear un sistema de legitimación emocional basado en tu historia, tus valores y tu narrativa personal. ¿Es difícil de sostener? Sí, pero no es imposible, y a veces eso es todo lo que importa. Por ahí, por ejemplo, tienes a la mano la filosofía existencial. Sartre y Simone de Beauvoir insisten en que somos responsables de dar sentido a nuestra propia existencia. Con lo que mira, una forma de ver el mundo es como un gran teatro. No te tomes todo tan en serio. Siéntete más bien como un actor que interpreta un rol y ese rol no necesita ser justificado por otros actores, como en el teatro. Es más, ¿quién dice que no? Ufánate de tu rol, de tu papel, regodéate en tu personaje. Mientras más respeto tengas por ti, más respeto te van a tener los demás. Recuerda, la autenticidad no es arrogancia, es una forma de humanidad. Consejo número 3. Reinterpreta la crítica como un síntoma del paradigma dominante. El psicólogo Richard Erskine, desde la psicoterapia integrativa, señala que muchas personas han sido educadas en sistemas que niegan su valor emocional. Por ejemplo, aquello de que los hombres no lloran, de que las mujeres no pueden decir malas palabras, etc. Con lo cual, si te critican por sentir, entonces el problema no es tuyo, sino que es un reflejo de un sistema que teme lo afectivo. Un sistema que teme que los hombres, por ejemplo, expresen sus emociones, que teme que las mujeres asuman roles relevantes, etc. Razón por la cual, si es que te estás sintiendo criticado, más que por menosprecio, es porque te temen. Temen lo que un individuo seguro de sus emociones puede hacer para romper el statu quo. Así que di a ti mismo, no soy el problema. El problema es un sistema que teme lo que no puede controlar. Consejo número 4. Cultiva emociones morales como una forma de justicia. Hay emociones como la empatía y la indignación que son necesarias para la justicia social, lo que nos tiene que llevar a concluir que el sentir no solo es un tema egoísta o un tema de uno, es un tema de todos. Por ejemplo, todo este curso nace justamente de experiencias mías que han motivado lecturas e investigación y que hoy se transforman, espero, en ayuda para los demás. Y, modestia aparte, un granito de arena para construir un mundo mejor que en el que me tocó vivir. Asimismo, tu emoción puede ser la chispa que revele una injusticia o que abra espacio para el reconocimiento del otro. Recordemos la primera lección, la emoción no es debilidad, es conciencia. Y consejo número 5, haz de tu expresión emocional una práctica filosófica. Cada vez que expresas lo que sientes, estás creando un puente. Y no estás solo, estás convocando a otros a pensar, sentir y vivir contigo. Cada vez que sientas algo intenso, pregúntate, ¿qué revela esto de mí, sobre el mundo, sobre lo que valoro? Lo que tienes que tener claro es que no estás reaccionando simplemente, estás reflexionando sobre lo que sientes. Hay algo profundamente valiente en estar solo frente al resto. No por orgullo ni por superioridad, sino porque ese silencio, cuando nadie valía lo que sientes o cuando todos parecen burlarse o minimizar tu dolor, decides no traicionarte, decides sostenerte. Y eso, aunque invisible para el mundo, es una forma de triunfo. Desde luego no será el triunfo ruidoso de los aplausos, sino el que se da cuando logras quedarte contigo mismo sin avergonzarte y sin huir. Cuando no hay testigos, ni consuelo, ni reconocimiento, y aún así eliges atender tu emoción, darle sentido, convertirla en palabra, en gesto, en creación.
Ese momento, aunque nadie lo vea, es el inicio de tu dignidad emocional, razón por la cual si puedes estar contigo en lo más hondo, sin disfrazarte, sin pedir permiso, entonces ya no estás solo, estás completo. Lección 9. La empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de comprender y compartir las vivencias ajenas, no solo como reacción emocional, sino como acto de reconocimiento profundo del otro como sujeto de experiencia. Ahora, ¿cómo es esto de que reconocemos vivencias ajenas? Bueno, porque reconocemos emociones que nosotros o hemos experimentado o que son propias del género humano, como por ejemplo la vejez. Uno de pronto no ha experimentado la vejez, pero esto no le impide a una persona tener un trato especial de respeto, de paciencia, de comprensión con los ancianos. ¿Por qué? Bueno, porque podemos anticipar qué es la vejez a través del conocimiento de terceros. Por ejemplo, nuestros abuelitos o por ahí algún conocido. O hemos investigado qué es esta etapa de la vida. O nos hemos sentido en una posición de vulnerabilidad que relacionamos con la vejez. O bueno, de repente también hay personas que por ahí necesitan tocar el fuego para comprobar que la llama quema. Y bueno, la entenderán recién cuando la edad les llegue. Lo mismo pasa con las emociones. No tienes que vivirlo para sentirlo en el otro, para comprenderlo, para compartir ese dolor, esa frustración, esa alegría. Y es que somos lo que somos porque pensamos y hemos aplicado esa facultad mental al cuidado de los nuestros, cosa que nos ha motivado a construir refugios cada vez más seguros, a protegernos mejor de las amenazas, a curar al que necesite, a darle descanso, comida o cobijo al herido o al enfermo, entendiendo que de pronto no está para salir a cazar o recolectar alimentos. Se cuenta, y subrayo, se cuenta, que la antropóloga Margaret Mead, en una conferencia al ser preguntada por el primer signo de civilización en la historia humana, no mencionó herramientas ni fuego como quizás esperaba el auditorio, sino un fémur humano fracturado y luego sanado. Ella explicó que en la naturaleza un animal con una pierna rota muere rápidamente, ya que nunca tiene tiempo de sanar, esto sin caer presa de otro depredador. Por lo tanto, que un hueso tenga el suficiente tiempo para poderse soldar indica que hubo algo más que un grupo de individuos que actuaban bajo su propio provecho. Es decir, hubo alguien que cuidó a esa persona, que la protegió, que le dio alimento y tiempo para sanar. Para la antropóloga Mead, este gesto solidario y de cuidado mutuo marcaba el inicio de la civilización. Y sí, como repito, es una anécdota debatida, no hay un registro directo de la misma. Sin embargo, esta aparece recogida en el libro The Fearful and the Wonderful Maid de 1980 de Paul Brandt. No obstante, bien sea dicha por Mead o no, hay un valor simbólico muy grande en ella, porque nos indica, y esto lo podemos ver en varias culturas antiguas, como por ejemplo en Paracas con las trepanaciones craneanas y la medicina primitiva, que desde los albores de la humanidad, el cuidado, el trabajo por el bienestar del otro, no solo se ha enfocado hacia el más capaz, hacia el más poderoso, hacia el más fuerte, sino también hacia el débil, al indefenso, al desprotegido. Así que no somos solo lo que producimos, sino lo que cuidamos. Por tanto, la empatía no es un lujo moral como a veces se plantea, es la estructura nativa de toda sociedad humana. Mientras que el capacitismo, además de una forma de ignorancia, es a su vez una forma de empatía institucionalizada. Cosa que debería llevarnos a derrumbar esas ideas erróneas como por ejemplo la del ser humano de valor o el supremacismo, relacionado mal con la idea del superhombre de Nietzsche y la indolencia. Y es que por ahí la gente piensa, la evolución del hombre es la supresión de las emociones. Y no, para el filósofo es todo lo contrario. Por eso, en Así habló Zaratustra, cuando emplea la metáfora de las transformaciones, Nietzsche nos dice que por sobre el león está el niño, que por sobre la fortaleza, el rugido y la fiereza está una forma de sentir más delicada, más profunda, más elevada, la cual redefiniría la humanidad. Y esto es el superhombre, una persona con sentimientos que no los ahoga, sino que los emplea para forjar un relato auténtico que le sirve como base de su propio sistema de valores. Con lo que no podría haber ética si antes no hay empatía. Ahora, aquí quiero revisar dos conceptos similares a la empatía con los que normalmente se confunde. Uno de ellos es la simpatía. Concepto que, según el diccionario, es la inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. Para ponerlo en contexto, la simpatía es una forma básica de empatía. Y para ilustrar esto quizás podríamos, por ejemplo, citar a Adam Smith con su concepto de simpatía en su obra Teoría de los Sentimientos Morales de 1759, donde define simpatía como una capacidad imaginativa para ponerse en el lugar del otro, sentir con él y comprender su experiencia desde adentro. Smith nos dice que aunque no suframos internamente, nos basta con el dolor del otro para imaginarnos qué es lo que se siente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la empatía?
Bueno, la diferencia básicamente está en la intensidad. Tú puedes ver a alguien tras un accidente muy lastimado, muy magullado y decir, pobrecito, ojalá se cure y seguir con tu vida. Bueno, eso es simpatía. Sin embargo, la empatía te lleva a más, te lleva a ir por el accidentado, a ponerlo a salvo, a llamar a una ambulancia. Y si sabes dar primeros auxilios, hacerlo. Aún con todo, hay pocas personas que han desarrollado la empatía. Por ejemplo, en el caso de este mismo accidente, van y filman con su celular reportando lo ocurrido. Porque bueno, de repente por ahí alguna autoridad verá el video y se acercará, ¿no? Y se encargará del asunto. Sin embargo, hay gente que pasa y les llega todo al shopping. Además, a veces en los accidentes esta gente de mierda aprovecha y les roba las pertenencias a los heridos. Así que sí, la simpatía es una forma de empatía, pero algo un poquito más distante. El otro concepto con el que confundimos empatía es compasión. Ahora, la compasión es más bien tramposa. Porque si bien requiere una acción, lo que la diferencia de la simpatía, que es más bien pasiva, esta acción puede no necesariamente obligar a la persona a sentir lo mismo que el afectado. Por ejemplo, imagina a dos malandrines que te dan una paliza y tú les pides compasión. Ellos no se imaginan tu dolor, ellos no se sienten como tú. De hecho, les agrada que te sientas mal, pero se detienen porque ya ha sido suficiente. Al final te hicieron mierda, pero fueron compasivos. Lo mismo con los burócratas. Te tienen haciendo una cola infinita bajo el sol y cuando llegas te dicen que te falta una fotocopia y que tienes que regresar, pero como te ven mal, al final se compadecen y te dicen, bueno, ya está, la saco, total, tengo aquí la máquina detrás. Máquina que, por cierto, solo acumula polvo. Y por eso digo que la compasión es tramposa, porque puede ser tan solo un estatus moral, razón por la cual a veces acaba al finalizar la iglesia, cuando uno le da una moneda al pobre, con lo cual practicas la compasión solo para ser visto como alguien compasivo. Ahora, no es que esté intrínsecamente mal la compasión. Sin embargo, lo ideal es que la compasión se dé por una causa más noble, que es la empatía. Con lo que para verificar cabría hacernos la siguiente pregunta. Si nadie nos está viendo y si no vamos a obtener un beneficio directo, o en algunos casos vamos a tener incluso un perjuicio, ¿atenderíamos a alguien que necesita de nosotros? Dejo la pregunta abierta. Ahora, también tenemos que decir que la empatía representa un justo medio, porque tiene a un extremo la indolencia o la ecpatía y por otro lado la hiperempatía. ¿Qué es la hiperempatía? La hiperempatía es un exceso de empatía que lleva a experimentar emociones ajenas de forma tan intensa que puede provocar agotamiento, ansiedad o incluso dolor físico. Las personas con hiperempatía tienen dificultad para distinguir sus propias emociones de las de los demás, lo que puede generar sobrecarga emocional y problemas para establecer límites saludables, lo que paradójicamente termina siendo contraproducente para el necesitado. Esto me hace acordar un poco a una película bastante graciosa con Brendan Fraser llamada Al diablo con el diablo, donde él se está esforzando por conquistar a una mujer y hace un pacto con el diablo. Entonces va probando distintas fórmulas y en una de ellas le dice al diablo que lo convierta en el tipo más sensible del mundo, lo cual termina siendo un desastre porque estaba tan enfocado en la chica que no se le podía soportar. El tipo lloraba por todo, era demasiado denso. Entonces, pues bueno, tenemos que estar en equilibrio. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y cuál es la necesidad de ser empáticos? Bueno, porque si nos dejamos ya de ideales abstractos, una sociedad empática es una sociedad donde uno se siente mejor acompañado. Uno deja de ver al otro como un enemigo o alguien del que hay que cuidarse. Entonces uno ve que puede exponer mejor sus sentimientos y hallar un apoyo en las otras personas. Encuentras fácilmente más a alguien que te escucha, que te respalda y que te acompaña en este camino tan tortuoso y tan difícil y accidentado que termina siendo la vida humana. Fíjate que muchas veces se hace la pregunta, si tú pudieras tener algún superpoder, ¿qué escogerías? Entonces por ahí el que llega tarde suele decir, yo quisiera volar. El débil te dice, yo quisiera tener superfuerza. El fisicón te dice, yo quiero ser invisible. Pero siempre hay alguien que te dice por ahí, a mí me gustaría leer la mente de las otras personas. De todos los superpoderes de este conjunto, el que más está a la mano es ese. Y por eso que relaciono la empatía con el superhombre de Nietzsche. Y es que quien practica la empatía puede saber qué es lo que pasa por la mente del otro, cómo va a reaccionar si se le trata de un modo, cómo se siente, cómo aliviarlo. Y lección 10, la ecpatía. La ecpatía vendría a ser una especie de indolencia voluntaria, o más bien una desconexión voluntaria. ¿Tiene un lado oscuro? Sí, lo vimos en el video anterior. Uno puede renunciar a la empatía machacándose de que la gente es mala, que todos son mis enemigos y así ser una basura de persona. Pero también puede uno, por su salud mental, desconectarse de ciertos individuos o ciertas situaciones o ciertos momentos que le hacen daño. Y eso también es humano. Como decía aquella famosa canción de Gustavo Cerati, poder decir adiós es crecer. Es crecer.
cosa que se puede interpretar de distintas maneras, pero que por sobre todo nos refiere a aquella capacidad de despedirse, de soltar como un acto de madurez y crecimiento personal. La misma canción nos da pistas de ello cuando nos dice, por ejemplo, que no se trata de soberbia, es de hecho sensatez, un tema de cerrar ciclos y avanzar, aunque duela. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Y sí, seguro que en el medio te encontrarás gente que te dirá, eres una mala persona, eres insensible, ¿cómo me haces esto? Y es entendible, porque como ya dijimos en la lección 4, cada cual tiene su propio relato y ninguno de aquellos es perfecto, ya que un relato es únicamente una narrativa que nos sirve para explicar una situación, con lo cual es natural que por ahí aparezcan relatos más imperfectos que otros. Por ejemplo, relatos victimistas o narcisistas, donde por ejemplo tu alejamiento se entenderá como una traición o como un castigo hacia la otra persona. Y sí, será una forma de explicarlo, pero no será del todo acertada. Y de hecho de esto va el lado positivo de la empatía y la canción de Cerati. Doy un paso al costado por mí, aunque no parezca que es lo mejor. El término empatía o sentir fuera fue introducido en 2005 por el psiquiatra José Luis González de Rivera. Es por tanto un concepto más o menos nuevo que nos refiere a su vez a la empatía. Puede ser un opuesto, como explicamos en la lección 9, o también puede ser un complemento. ¿Y por qué un complemento? Porque, bueno, puede ser beneficioso para ti y también curiosamente para el otro. Veamos por ejemplo el caso de una relación que termina y uno se aleja. De pronto es algo duro, tu alejamiento le podrá parecer a la otra persona algo malo. Sin embargo, es algo que a la larga le hará bien. ¿Y por qué? Porque a veces la mejor forma de ayudar es primero pensar en uno mismo. Es como por ejemplo cuando te vas de viaje en avión y está esta indicación de que a falta de presión caerán unas mascarillas con oxígeno. La indicación suele ser siempre primero ponte la tuya y luego ayuda a niños y a personas necesitadas. ¿Por qué crees que te dice esto? Porque si te falta oxígeno a ti, te mueres tú y después se mueren los demás. Así que no es tanto una acción que se centra en el interés de uno, es una acción que trasciende al cuidado del otro. Es un poco como lo que ocurrió finalmente con el caso de Gene Hackman cuando murió su esposa, que era quien lo cuidaba. Ella murió súbitamente y a causa de esto también murió el actor y su perro. La mujer tenía una enfermedad pulmonar que al parecer minimizaba porque estaba muy enfocada en el cuidado de Hackman. Así que parece ser que ella anteponía la salud de su esposo a la suya. ¿Fue este un acto de bondad? Sí. ¿Fue este un acto de amor, de desprendimiento? Sí. ¿Estuvo bien o mal lo que hizo la mujer? No lo sé. No me voy a poner a juzgarla. Y hablando de actores, hace poco fue noticia que la familia de Bruce Willis decidió por fin dejar al actor, quien sufre de demencia frontotemporal, en manos de profesionales de la salud, con lo cual ahora Willis está internado en un centro de cuidados especiales. La pregunta ahora es, ¿por qué la familia no siguió cuidándolo en casa? ¿Está bien que dejen a Bruce Willis en manos de terceros ahora que es cuando más necesita de su familia? Pues no lo sé, tampoco creo que puedo juzgar. Lo que creo es que en ambos casos, aunque se tomaron decisiones opuestas, se hicieron pensando en lo mejor para el necesitado. En el caso de Hackman, su mujer sentía más la salud de su marido que la suya, hacía de su cuidado el todo de su vida. En cambio, en el caso de la familia de Bruce Willis, dijeron, bueno, mejor que esté con los especialistas. Si él se queda acá, de pronto nos destruimos todos y no le vamos a dar la mejor calidad de vida que se merece. Ambas me parecen respuestas válidas, una desde la empatía y la otra desde la ecpatía. Si ves que una persona se está ahogando y saltas al agua a rescatarla, tienes que saber nadar. Si no sabes nadar, quizás lo que más te convenga es alejarte y pedir ayuda. En ese sentido, el alejamiento puede ser para bien, o como decía Cerati, para crecer. Así que, en definitiva, ¿qué cosa es la empatía? Bueno, la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. Mientras que la ecpatía es la habilidad de percibir y separarse de las emociones que no son propias, permitiendo una conexión más saludable y sostenible. Y esto fíjate que es fundamental porque todas las personas tenemos una vida propia con distintos objetivos, con distintas miradas y no podemos siempre ser el paño de lágrima de otras personas. Porque como digo, algunas veces ni siquiera le sirve a la otra persona que le des un apoyo. Por ejemplo, el problema con las personas deprimidas es que buscan seguir estando deprimidas. Y justamente para continuar con este círculo vicioso es que se acercan a quienes validan su narrativa. Aquellos que le dicen, bueno, sí, el mundo ha sido cruel contigo, sí, tienes derecho a sentirte mal todo lo que tú quieras, sí, no estás exagerando, etc. Con lo que uno a veces tiene que decir, basta, no estás bien. Y yo diciéndote que estás bien, tampoco está bien. Tengo que pensar un poco más en mí. Y en ese contexto es cuando tenemos que entender a Ayn Rand cuando decía, para decir te amo,
primero hay que saber decir yo. A ver, ustedes saben que Ayn Rand tenía una idea bastante desapasionada del mundo y su filosofía es conocida como el egoísmo racional, que a mi modo de ver es un pensamiento interesante pero controvertido, ya que nos indica que lo racional es siempre egoísta y que lo egoísta es siempre racional. Yo no estoy de acuerdo del todo con esto, creo que hemos formado grandes civilizaciones precisamente en la razón, con lo que de ser cierta la tesis de Rand, mientras más racional se hubiese hecho la persona, más hubiese tendido hacia el aislacionismo. No obstante, Rand tiene cosas interesantes a mi modo de ver. Por ejemplo, la desatanización del egoísmo y el construir un sistema ético en torno al yo. Esto, por ejemplo, en contraposición a la propuesta de nuestra cultura hispana, que más bien nos insta a la entrega, al bien común, a la colectividad. En ese sentido, Rand es súper radical. Dice, por ejemplo, que ni siquiera la caridad es un bien, que la ayuda al necesitado tiene más de malo que de bueno, ¿no? En fin, paréntesis aparte, ninguno de los dos extremos es saludable. Por lo tanto, hay que saber cuándo ser empático y cuándo ser ecpático. Cuándo ser empático, por ejemplo, lo vimos en la clase pasada. Y cuándo ser ecpático creo que se puede resumir con este meme. Aléjate de estas tres figuras: círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. Desde luego quiero dejar en claro que no estamos hablando aquí de personas, siempre evitando esto de poner etiquetas a alguien como gente tóxica, ya no me junto con esta chusma. Porque yo pienso que las personas no se agotan en una situación, y una situación puede llevar a alguien a tener comportamientos no deseados, a menudo adversos hacia ti, y esto no los hace necesariamente tóxicos, tan solo es gente que tiene problemas. Algo que por ahí se explica un poco con el meme. Un círculo representa una situación en la que una cosa te lleva a otra y todo termina mal, con lo cual es preferible evitar dar el primer paso en esa dirección, a pesar de que ese simple gesto parezca algo bueno, e incluso si te reclaman por no hacerlo. Por ejemplo, a mí me gustan los videojuegos y me gusta pasar tiempo con mis amigos, pero prefiero evitar jugar en línea con ellos. ¿Por qué? Porque soy un mal amigo, porque soy un aburrido. Ya me lo han dicho, pero no lo hago porque lo que pasa es que quiero evitar la situación de la competencia, porque siento que la competencia me trae a mal, yo tengo reacciones tontas, siento que saca lo peor de mí. Entonces yo siempre zafo de aquella situación, de aquel círculo vicioso. Los triángulos, bueno, es esa competencia por un objeto del deseo. Amigo, date cuenta, como decíamos a través del epicureísmo, lo bueno, si es que es realmente bueno, es fácil de conseguir. Así que si tienes que estar peleando por esa vaina, batiéndote en duelo con alguien, si no tú, alguien va a terminar mal. No vale la pena. El que tiene amor por sí mismo no entra en esas disputas. Y lo del cuadrado, bueno, yo creo que también hay que evitar estar esforzándose por encajar en todos lados. Hay gente que sin ser tóxica no es compatible con uno. Sin embargo, también hay que tener presente de que tarde o temprano uno va a estar en una situación en la que va a tener que compartir espacio con aquellas personas no compatibles. Por ejemplo, en un trabajo, en un aula, qué sé yo, a veces hasta en una cola de la parada del autobús. Y uno va a tener que poner un poco de su parte para conseguir el objetivo. Pero de resto, conviene ser empático. Es decir, una vez terminada la tarea, decir, bueno, todo está bien, ya terminó el asunto, yo me desconecto y hasta la próxima. O si no, adiós. ¿Por qué nos conviene ser empáticos? Bueno, en primer lugar por autoprotección emocional. Así no nos sobrecargamos con las emociones ajenas, evitando el agotamiento emocional y el burnout. En segundo lugar, para evitar el contagio emocional. La empatía nos sirve en ese sentido para identificar si un sentimiento que se experimenta pertenece a la persona o no es de uno mismo. Porque, por ejemplo, hay gente ansiosa que te puede poner ansioso. Así como la risa es contagiosa, el miedo también es contagioso. Y de ahí parte este concepto de la percepción de inseguridad. Y en tercer lugar, algo que tiene que ver con el dilema del erizo de Schopenhauer, parábola en la que dos erizos ante un frío invierno se juntan para darse calor, pero al acercarse demasiado se dañan con sus púas, lo que los lleva en resumen a buscar una distancia saludable entre la que no se pinchen y no se congelen. Y por último, en cuarto lugar, la prevención de lo que en psicología se conoce como fatiga por compasión, cosa que en su mayor parte la padecen los profesionales que trabajan con el sufrimiento ajeno, como los médicos, cuidadores o trabajadores sociales, quienes por un tiempo prolongado deben ayudar a otros sin agotarse. Porque, claro, imagínate por ejemplo un cirujano hiperempático, ¿no? No te va a poder ni siquiera clavar un bisturí. Un psicólogo, ¿no? Si es que el psicólogo quiere ayudar a otro, no puede dejarse contagiar por el estado de ánimo del paciente. En fin, no quería despedir esta lección y en general el curso sin mencionar una obra de teatro llamada Cuerda, que es un unipersonal interpretado por la actriz Wendy Ramos, una obra divertida que va de esto, de lo mismo, de las ataduras y de la importancia de soltar, de decir adiós y en definitiva de crecer. En fin, espero que te haya gustado este curso que termina con esta lección y en general el contenido del canal. Espero que estés muy bien, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video con un tema distinto. Pero espera a Astra. Chao.
En los libros antiguos, sabios guerrean, dialogan con el tiempo, las ideas baten. El eco de Platón, la risa de Descartes, en el espectro de la sombra del pensar se reparten. Fantasma, crítica afilada, palabras como filos, mente